Hola, bienvenidos a un espacio más de Descubriéndonos. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos a un invitado muy especial, a Charlie, un gran ser humano, quien nos viene a contar su historia de autotrascendencia. Adelante. Muchas gracias, Bogi, y de verdad es un placer tener aquí a Charlie Yemal, un amigo, una persona que nos viene a contar una historia súper inspiradora. Él es empresario, sobreviviente y una persona con gran resiliencia. Su vida más bien, es un ejemplo de quien tiene un para qué, puede encontrar cualquier cómo. Así que bienvenido, Charlie, y platícanos, a ver, ¿por dónde quieres empezar a contar tu historia? Muchas gracias, Moni. Pues, Bogi, muchas gracias por invitarme. Bueno, voy a tratar de empezar por el principio, voy a tratar de platicarles, yo sé que el tiempo no es corto, pero voy a tratar de platicarles mi historia de vida, lo que me pasó y cómo pude salir adelante. Pues, primeramente yo vengo de una familia, no vengo de una familia rica, vengo de una familia trabajadora, una familia de un padre muy culto, que me dio mucha educación, que estudié una carrera, que estudié una maestría, y de ahí me fui desarrollando, primero en el ámbito textil, que era el ambiente familiar, donde llegué a asociarme con americanos, ser de los primeros exportadores, de ahí pasé a financiero, y en lo financiero fui teniendo gran éxito hasta que llegué y pude comprar un banco. Algo que realmente sí es algo de mucho éxito, sobre todo en aquella época, porque fui el primer mexicano y a la fecha el único que he comprado un banco a los extranjeros. Normalmente los extranjeros llegaban y le compran a los mexicanos. Entonces le pudimos comprar, fue un trámite bastante largo, de año y medio, 2 años, y ahí empezó una gran aventura. Primero fui financiero, pero ya cuando llego a un banco es cuando ya llego y entro a una cúpula de un empresariado más elite, donde tus relaciones son ya de mucho alto nivel, con gente de la industria financiera, con directores de banco, con dueños de banco, con políticos, con autoridades financieras. Entonces llegas a otro mundo, ¿no? A otro mundo. Llegas hasta sentir que te despegas un poco del suelo. Okay. Y realmente tuve mucho éxito. También llevamos el banco a una utilidad en el primer año. Compramos un banco inglés, RBS, que era el banco más grande de Inglaterra, que tuvieron que salirse de México y nosotros lo compramos. Después de haber logré un gran equipo y después de tener un gran éxito, 3 años después vino que Deutsche Bank, un banco bastante importante en México y en el mundo, también tenían problemas con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo con el procurador de Nueva York, que querían hacerle una multa. Entonces Deutsche Bank tiene una multa muy grande por parte de Estados Unidos y deciden vender México. Ahí es donde empieza mi gran aventura. Oye, antes de que prosigas, platícanos también, en ese momento, hijos, en tu parte personal, como... Pues sí hubo un gran cambio. Siempre fui un buen padre, un padre que quiso darles mucha educación a los hijos. Sí les di, también les quité. Mis 2 hijos a los 14 años, 13, 14 años, los mandé a un colegio militar en Wisconsin para que tuvieran valores. Algo que de veras, como dicen, si quieres que crecer, vete un año fuera de tu país, ¿no? Y de veras creces. Entonces ellos tuvieron esa educación que les ayudó mucho. Siempre me preocupé mucho por su educación, pero también me preocupaba cuando llegué a ser banquero, que estábamos ganando mucho dinero y que estábamos creciendo mucho a nivel social y económico, que el dinero no les hiciera mal a mis hijos. Claro. Entonces, porque de veras el dinero es bueno, pero también tiene sus bemoles y es muy difícil educar cuando hay mucho dinero de por medio. Entonces, dentro de mis hijos yo seguía tratando de tenerlos, pero... Y de mantenerlos nomás en el piso posible, ¿no? Sí. Porque tú como adulto, pues dices, bueno, a ver, que no se me suban, pero para adolescentes, pues,
es más difícil. Pues fue al revés, yo creo que ellos sí los mantuvo en el piso y el que salió volando un poquito era yo, ¿me entiendes? Sí, diga. Es que es difícil lidiar con las cumbres del éxito, del poder, del dinero. Yo creo que también cuando algo se gana, algo también empieza a ponerse en riesgo y ahí es donde estabas tratando de... Es que entras a un nuevo grupo de banqueros, que es un club cerrado, es un club muy selecto, que no entra casi nadie, y llegas a competir contra ellos. Entonces te vuelves banquero y las circunstancias te orillan a tener que manejarte de una forma en la que tienes que demostrar que eres de abolengo y de antaño como ellos, ¿no? Claro. Y entonces entras a un club donde hay el vino, donde hay el arte, donde hay todo eso, y tú tienes que entrarle a todo eso. Y como en todo lo que es vender y venderse a uno, pues muchas veces la perspectiva es más importante que la realidad, ¿me entiendes? Entonces... Y hay que jugar en el mundo de los valores, y esos son los valores, sí, en ese momento. En ese momento esos eran los valores. Exacto. Entonces llegas a la cumbre pues del nivel de éxito en lo profesional, algo que seguramente nunca esperaste. Platícanos ahí. Sí. Bueno, ¿Cómo te sacude la vida? Sí. Primero te quiero decir una cosa. Siempre soñé con ser banquero. Okay. También soñé con muchas cosas que nunca logré, pero yo soñaba siempre con ser banquero. Y lo soñaba tanto que de veras que cuando llegué a ser banquero se me hizo muy fácil. Porque en mi mente yo cambiaba y arreglaba las cosas. Por eso muchas veces yo le digo a los jóvenes, digo, sueñen. Lo que no sueñas no lo logras. ¿Me entiendes? Entonces siempre soñé con ser banquero. Cuando llego a banquero, tomo un papel que realmente lo hice muy bien. No me volví loco en el aspecto poder, inclusive fue algo raro porque yo era el dueño del banco, bueno, el que tenía el control, pero yo contraté un director general que estuviera arriba de mí. Okay. Algo que todo el mundo cuando llega a esos puntos quiere ser él el protagonista. Entonces, el poder absoluto y ser el director. Yo decidí que lo que yo sabía hacer bien era ser un buen vendedor, era ser el mejor director comercial. Cuando me dijeron los socios que por qué yo no quería ser el director, les dije que si me ponían de director general íbamos a ganar un muy mal director, íbamos a perder a un muy buen vendedor. Entonces contraté al que yo creo que en ese momento era el mejor, un señor que se llama Enrique Vilatela, muy reconocido y que admiro mucho, entró como director general, yo entré de director comercial y la combinación, más otros socios que llegaron también de funcionarios, hicimos una muy buena combinación, el que manejaba el banco perfectamente y yo generaba muchos negocios. Entonces llegamos y en un año de veras hicimos lo que nadie en un banco, lo llevamos a punto de equilibrio. Y el banco estábamos ya en boca de todos de que estábamos creciendo y que éramos admirables. Era un banco aparte muy corporativo, muy institucional y muy limpio. Era, de veras, en prácticas de competencia, en prácticas de lavado de dinero, todo éramos el número uno. ¿Por qué lo digo esto? Por lo que viene y les voy a platicar. Después, cuando viene el problema de Deutsche Bank con el procurador de Nueva York, sale a la venta Deutsche Bank. Nosotros teníamos de corresponder a la Deutsche Bank, que era un banco en México muy estricto, muy pocos lo tenían, nosotros lo teníamos. Pues nos aventamos y decidimos ir a la subasta para comprar Deutsche Bank. La subasta es no nada más lo que ofrezcas dinero, sino cómo compras el banco. Llevamos una gran ventaja porque yo ya sabía comprar un banco americano, un banco extranjero, y los demás no lo sabían comprar. Entonces era mi ventaja y logramos comprar el banco. En la compra de un banco hay tres aspectos. La compra primero, el cierre, que es toda la negociación, que es mucho más difícil, y luego la autorización de la autoridad mexicana. Entonces llegamos a la primera y ganamos la subasta. Después de ahí empezó una muy dura negociación, que yo iba a Nueva York casi cada 3 semanas a negociar con los abogados de Deutsche Bank, con los de Deutsche Bank. Regresaron los abogados, trabajamos y cada 3 semanas estábamos con ellos. Y por ahí de octubre del año 2016, pues empiezan las negociaciones y calculamos que íbamos a terminar por fines de noviembre,
principios de diciembre, teníamos fecha límite. O sea, 2 meses. Faltaban Sí, 2 meses más. Y en eso, el procurador de Nueva York sacó una noticia que va a multar muy fuerte a Deutsche Bank con $25 billones. Billones. Las acciones se caen. No, fue un escándalo tremendo. Los de Deutsche Bank ya quieren salir porque su multa era de 9 billones, la querían negociar en 5, y nos aceleran para comprar el banco. Algo que fue bueno, y logramos el banco, y sale una noticia de que Deutsche Bank se vende y que por eso y que salen de Latinoamérica, y que con eso su reestructuración va viento en popa, suben sus acciones, algo que no le cayó muy bien al procurador de Nueva York, que querían de veras amolarlos, no se quería cobrarles una gran multa y no se pudieron arreglar. Y en eso sale otra noticia, pues, a la hora, que es Carlos Gemal, Investabank y un grupo de inversionistas compran Deutsche Bank. Y entonces algo que el procurador de Nueva York quería, pues no le cayó muy en gracia, y quería deshacer esa venta. Okay. Total, yo estoy en México, ya todo mundo sabía, porque sabía la noticia de que habíamos comprado Deutsche Bank. Tú estabas feliz festejando. No, yo era yo en aquella época era una de las personas más felices, presumido, pero sí realmente era un logro impresionante. Pues, claro. Habíamos comprado a Deutsche Bank, el banco que había sido mi papá toda la vida, un banco importantísimo, el banco más grande de Europa, y lo habíamos comprado nosotros. Teníamos de clientes a Fibra 1, a los mayores fideicomisos en México, teníamos lo de las acciones de la bolsa americana que se vendían en México, tenían que pasar por eran nosotros. Las grandes ligas, digamos. Grandes ligas. En las cumbres del éxito. Sí, porque ya pasábamos de ser un banco mediano, de un banco chico a un banco mediano. Un banco grande es imposible, estamos hablando de los 7 grandes, que son transnacionales, son bancos mundiales. Un banco mediano ya es un banco muy grande para México, y los bancos chicos. Nosotros éramos de los bancos más chicos, y con esta compra pasamos un banco mediano. Te quiero decir que tenía yo el lunes, que será el octubre 31 del 2016, tenía cita con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria para avisarle que habíamos comprado formalmente el banco. Tenemos una cita por el día 21, 22, con el presidente Enrique Peña Nieto también, para platicarle que habíamos comprado Deutsche Bank, que éramos un grupo de mexicanos que íbamos a invertir pues una cantidad considerable. La compra y la inversión que se iba a hacer era de aproximadamente $350 millones. Y entonces, para un niño que me seguía yo sintiendo niño, que venía no de la nada, porque sí nací con mucha educación y todo, pero sin todo, para mí era un logro, lo máximo que yo añoraba. Creo que ese ya había sido el punto más alto de lo que yo quería. Y que esos sueños ya se estaban cristalizando, imagínate. Ya saber todo eso que tú viste, ahí estaba. Soñaste y lo lograste. Y increíblemente, si es que decía algo raro, como que ya no tenía más sueños para arriba. Ese era mi tope. Entonces, a mis 55 años, había logrado todo. Entonces, yo estaba que no me lo creía. Entonces, ese día, hablando de mis hijos, que los había mandado a Wisconsin, que siempre llegábamos a Chicago, pues mis hijos, siempre que íbamos a visitarlos, íbamos al béisbol a ver a los Cubs, que eran su equipo favorito. Por primera vez en 100 años llegan los Cubs a la Serie Mundial. Y mis hijos me dicen, papá, vámonos a ver la Serie Mundial, es lo máximo para nosotros. Y yo tenía inclusive... ¿Tus hijos qué edad tendrían? ¿Como 19 por ahí? Tenían, 20, y Alberto tenía, del 2013, pues, tenía, como 20 años, y 23 años. Entre los 20. Okay. Chicos realmente, ¿sí? ¿no? Y me piden llevarlos. Entonces yo estaba tan en los cuernos de la luna que una persona, un amigo que quería ser socio de Deutsche Bank, me dice, llévatelos, yo te presto mi avión. Y tomo el avión privado y pues me llevo a mis hijos a ver la Serie Mundial. Entonces ya no nada más íbamos a la Serie Mundial con boletos de segunda fila,
sino que también iba en avión privado. Acababa de comprar Deutsche Bank. No, bueno. Realmente como que sí me estaba levantando un poco. Viviendo el sueño. El sueño de mi vida, como que tenía todo. Mi familia completa, mi esposa, mis hijos, muy felices, mis hijos llevándolos en avión. No, privado, y esa parte exacto de decir, bien, lo que les estoy dando a mis hijos, sí, ¿no? Sí, a donde ellos querían ir, Exacto. nos vamos en avión. Acá yo he comprado Cheván. Regresaba el lunes, me acuerdo que me llevé el traje en el avión para, regresándonos de la Serie Mundial, ponerme el traje en el avión, porque nos regresamos 8 de la mañana, porque a la 1 de la tarde tenía cita en la Comisión Nacional Bancaria con el presidente Jaime González Aguade para platicar del caso. Pues todo muy bien, fuimos a ver los partidos. Primer partido pierde Chicago y los otros 2 los gana, por suerte, pues si no hubiera estado peor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde realmente, cuando uno cree que tiene todo y que ya logró, y como te decía, Moni, que yo a mis 55 años pensé que ya había logrado todo, que conocía todo y que tenía todo, o por lo menos todo lo que quería. Pues estaba muy equivocado, porque... La vida como sorprende. Sí, no, y fuerte, porque de repente, pues yo llegamos, los paro a mis hijos 6 de la mañana, dan las 8 teníamos que estar en el aeropuerto a las 8 de la mañana, llegamos 8 de la mañana, llegan, está el piloto y el copiloto, señores, las maletas, sí, vénganse, y yo apurando a mis hijos, apúrale Beto, Eddie, nos estamos subiendo al avión y llegan 2 personas de mi relación, gordito, como que no mataba una mosca. Ustedes van a este avión, sí, ya subiéndonos al avión, Te quiero decir, cuando estábamos poniendo el primer pie en el escalón, si ustedes van aquí, sí, I see your passport, I see your passport. Yo así, yo como se lo doy, empieza a ver, ¿tienen más de $10,000? No. Yo, señor, tengo prisa, tengo que atender al presidente de la Comisión Nacional Bancaria. Y ya sabes, ¿no? Sin decirle, yo muy educado, porque con los americanos no se puede, pero yo por dentro decía, ¿qué quiere este cuate? Dice, oye, ¿puedo revisar sus maletas? Ay, qué trámites. Sí. Pues nos mete a un cuartito, a la sala, una sala de juntas del FBO, y abre las maletas, de bats, puras cosas de souvenirs y todo eso, y de repente llegan 3 cuates. Carlos llama, sí, ¿me puedes prestar tu teléfono? Oye, sí, usted presta su teléfono. Sin recalcar, le doy mi teléfono, yo no tenía ningún problema, ni sentía que tenía ningún problema. De repente piden la de mis hijos, piden la computadora de mi hijo Alberto, que la llevaba, y de repente se van, regresan, oye, ¿me puedes dar la clave? Regresan, pasa media hora, pasa 1 hora, y de repente... O sea, ahí jamás te imaginabas lo que venía. No, yo no sabía ni lo que pasaba, pero sí empecé a pensar que algo había raro, ¿me entiendes? Claro. No tenía idea de qué, pero sabía que algo estaba pasando, y no creas, no te contestaba nada. Los cuatro estaban afuera y nos dijeron, ustedes quédense aquí, no se pueden parar. Pues parar. Claro. Entonces, pues, 1 hora después, llegan los 3. Señor Carlos Yemal, por favor, párese, usted está arrestado. Bueno, yo no sabía, me mareé, de veras, se me bajó la presión. Por supuesto. Casi me desmayo. Les pedí entrar al baño, empecé a entrar al baño. ¿Tus hijos presentes estaban ahí? ¿Sí? Entonces les digo, dice, papá, le digo, ¿sabes qué? Regresen a México y yo les hablo, déjame ver qué pasa, ¿verdad? Yo les había dicho, si cualquier cosa, háblenle a mi abogado, a Suri. Total, de repente vamos en el coche, yo me sentía muy mal y me empiezan a hacer preguntas, pero puras cosas que yo no entendía nada, me sentía muy mal, hasta me dijeron, oye, ¿quieres vomitar? Le dije, sí. Se para y me dice, no vayas a vomitar acá. Le digo, no, pero me siento muy mal. Se para el coche, allá afuera no pude vomitar, pero me sentía muy mal. Me llevaron a unas oficinas, me ponen una mesa con unos micrófonos y una luz, y me empiezan a hacer preguntas. Digo, ¿sabes qué? No sé de qué me hablan. No, que no sé. Y me empiezan a decir, la juez te va a ayudar mucho. Si tú nos dices todo lo que queremos saber, la juez te va a ayudar y te vas a ir rápido a México. Digo, ¿qué juez? Me decían cosas, no me decían, no entendía, yo me sentía muy mal. Hasta que les digo, por favor, quisiera un abogado. En el momento, como magia, apagan la luz, apagan todo, me dicen, párate, ya ni me hablan. Me subieron al coche y me llevaron a una cárcel en Chicago.
Entonces eso, pues de las 8 de la mañana yo creo que habían pasado, yo creo que serán las 12, me meten a una como centro de detención, a una cárcel solito, y ahí me dejan. Entonces yo no sabía, me sentía muy mal. Me presentan con un magistrado, me dice, el señor está acusado de evasión fiscal en México. Y dice, no entendía. De ahí me vuelven a regresar y de repente me llevan una camionetita a la cárcel. Me dan, eso ya eran como las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y entro, me empiezan a fichar realmente, a tomar la foto, a dar esto, y de repente Cuando te tomaban la foto y esto, ¿qué pasaba por tu cabeza? Mira, ahorita de acordarme, me acuerdo que yo estaba como en tinieblas. Realmente mi cabeza no estaba funcionando. Se me bajó mucho. Como en el shock de esto no está pasando, es un sueño, es una pesadilla. Yo seguía sin entender. Okay. Entonces, porque aparte me acusan de evasión fiscal en México, y decía, ¿qué tiene que ver? ¿Qué Por hago Estados aquí? Unidos aparte. ¿Qué hago O sea. aquí? No, y yo era una persona que acababa de estar hace una semana antes firmando, porque aparte yo iba a Nueva York cada 3 semanas y nadie me decía nada. Una semana antes, 5 o 6 días antes de mi arresto, yo estaba en Chicago firmando la compra de Deutsche Bank. Y yo fui, nadie me dice nada. Y después, cuando regreso, ahora ya soy culpable y soy evasor de impuestos y todo. Entonces, me suben a la cárcel, pues realmente, cuando vas subiendo ya de anaranjado, sí te da miedo. Claro. Sí te da miedo, dices, puta, ¿dónde voy? ¿Qué me va a pasar? La incertidumbre, La incertidumbre. ¿no? Yo decía, bueno, son las 5 de la tarde, para las 11 ya me violaron aquí, ¿no? Es lo que uno piensa de esas cárceles. Supuesto. Pues me llegó una gran sorpresa, porque cuando entré, llego y no era la cárcel, era un centro de detención, que son peor que las cárceles, porque eso luego les platicaré. Pero es un centro de detención, muy chicos, es como un edificio, y donde ponen como a 100 reos, un espacio muy reducido, con celdas de 2, y un espacio muy reducido. Como que lo que deciden qué hacer con ellos, ahí los ponen y luego ya va para allá, sí, va para acá. No, mientras se decide tu culpabilidad, hasta que te vas a juicio y todo, estás detenido. Okay. Total, le llaman pre-trial, antes de tu juicio. Okay. Estás detenido ahí. Entonces, cuando entro, doy mi ticketcito, me dice, Yemal, te va a tocar la celda 24C. Y entonces pasa uno y dice, ¿de dónde eres? Mexicano. Paisas, ya llegó un paisa. Pues yo no entendía. Y de repente No sabía si era bueno o malo. Sí, para no sabía. empezar. Sí. Y en ese momento se paran como 9, pero así como resortes, se paran 9 mexicanos. Paisa, ¿cómo está? Que no sé qué. Y me acompañaron a mi cuarto. Y dije, pues, me dice, ¿cómo está? Uno agarra porque te dan tu cobija, tanto, y empiezan a hacer mi cama. Llega uno con unas chanclas, el otro con un cepillo de dientes, otro con comida. Te llenan tu casillero. Dice, Paisa, ¿de dónde es usted? No, yo soy el DF. Ah, chilango. Oiga, chilango. Y se hablan de usted, ¿no? Oiga, chilango, ¿y qué? ¿Cómo se siente? No, pues me siento un poco. Dice, no, no se preocupe, aquí los paisas nos cuidamos entre todos y le quiero platicar que no va a tener aquí ningún problema, somos amigos y todo. ¿Quiere descansar o quiere platicar al rato con todos para que le explique? Me digo, no, pues déjenme descansar, yo estaba agotado. Mareado todavía. Agotado. Como a las 2 horas me paro y ya me empezaron a platicar. Le dije, oye, todo lo que me dieron, ¿qué les debo? No, paisa, nada. Le digo, entonces, ¿cómo se los pago? Me dice, no, cuando venga otro paisa, usted tiene que poner también. Entonces, en las cárceles americanas... ¿Te sorprendió eso? Me sorprendió. Inclusive, las cárceles americanas, quiero decir que se manejan por pandillas. Pero para bien, no para mal, para cuidarse de... Y la de los paisas se hizo para cuidarse, que en aquella época, hace muchísimos años, los negros les robaban su dinero y todo, y entonces se juntaron para hacer su propia pandilla. Pero dentro de todas las gangas o pandillas, como les llaman, la mexicana es la mejor. Es las que son más limpios, más honestos, más todo. Tienen sus reglas, tienen sus derechos, tienen todo. Y son los que más respetan. Y entonces, desde ese momento, tú entras a la ganga de los paisas, ni quien te molesta. Okay. Entonces, te empezaste a observar y te empezaste a adaptar. Adaptar, y te voy a decir, sí tengo algo muy bueno. Mi carácter me ayuda. Siempre fui vendedor y me ayudó mucho en la cárcel. En la cárcel no puedes llegar como soberbio, porque aparte creo que todos ahí van tocando la humildad día a día. Todos estamos en el mismo camión. Y entonces se me acercó,
Eso sí, me acuerdo, no es que llegué soberbio, pero sí llegué a lo mexicano. Háblale a mi abogado y que me saque bajo fianza. Entonces se reían y me agarraron. Hice amistad con uno muy fuerte. Me dice, mira, Charlie, cálmate. Porque me dice, tu caso todavía no empieza. Le digo, ¿cómo no empieza? Aquí no sirves. Tú estás en Chicago y tu caso Si es yo de Nueva mañana York. me voy, Sí, yo así les decía, me van a sacar bajo fianza. No es cierto. Te dicen, no es cierto, con calma. Tú hasta que no hagas a Nueva York no empieza tu caso. De aquí te van a mandar a Nueva York. Digo, ¿y qué? ¿De aquí me llevan a Nueva York? Me dicen, no, de aquí te llevan a Oklahoma en el avión de reos y de ahí te dejan unos días y de ahí te mandan a Nueva York. Esto va para largo. Dice, esto va para largo, así que tómalo con calma. Oye, ¿cómo estaba tu familia del otro lado del...? Mira, te voy a decir sí que me pasó también raro. Cuando me agarran entre que no tienes teléfono mientras arreglas que puedas, porque hay teléfonos y computadora, yo no les quería marcar a mi esposa. Aunque no sabía que realmente que era, me sentía culpable de algo, ¿me entiendes? Como cuando llegas tarde, ¿me entiendes? Como que te quieres hacer tonto. Dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, hasta que ya me animé, que no lo creas, suena raro, pero me animé y le hablé a mi esposa. Me dice, Charlie, y la verdad me costó muy bien, ¿y cómo estás? ¿Y cómo estás? ¿No tienes problemas? Esto, el otro. Y entonces le dije, háblale a mi amigo de Nueva York, Harry, y me empezó a apoyar, que me ayudó mucho, y de ahí le hablamos amigos. Mis hijos volaron, se quedaron en Chicago a esperar al otro día. Ah, no se fueron. No se Okay. fueron, se quedaron ahí. Y luego, como me iban a llevar a Nueva York, se fueron a México y luego se fueron a Nueva York. A que yo llegara a Nueva York para Como buscar, adelantarse. O sea, adelantarse a buscar un abogado y a que nos recomendaran un abogado. Entonces yo estuve alrededor de 3 semanas en Chicago, conseguí un abogado, me vino a ver, lo escogí al abogado, me equivoqué, pero lo escogí. Tomé yo la decisión de ese abogado. Entonces, porque es muy importante el abogado. Sí. Total, pues ya me llevan a Nueva York y esto es algo que sí les quiero platicar porque yo empiezo a enterarme en mi caso y me acusan de algo. Mi nombre había salido unos 6 años antes en Texas en unas transferencias que habían sido bien, que había hecho cuando trabajaba en Tiber y había por unas personas de unas importaciones y exportaciones y habían determinado que yo que no había ningún delito, ni yo ni de mi socio Isidoro. Cuando llego, increíblemente me doy cuenta que el procurador de Nueva York jala ese caso y me acusan de evasión fiscal en México y del crimen de wire fraud, que ahorita les explico. Llego a Nueva York y en eso me presentan ante el juez, el señor Alvin Hellerstein, un juez judío de 86 años, religioso. Entonces dije, ¿puede que me haya ayudado? Pues no, pero en un principio sí me ayudó mucho y pregunta, ¿cuál es el cargo de evasión fiscal en México? Se ríe, dice que el procurador tiene mucho tiempo para buscar criminales. Totalmente. Y sí. agarra y dice, no, es que utilizó nuestros bancos. Dice, bueno, ¿cuánto perdió los bancos? Nada. ¿Cuánto perdió las víctimas? Nada. ¿Cuánto perdió Estados Unidos? Nada. Dice, where's the fraud? Mi abogado que me había cobrado $100,000 al mes dejó correr para seguirme cobrando en vez de desestimar el caso en ese momento. Esa fue la primera de cómo se manejan las leyes en Estados Unidos y cómo vas perdiendo todos los días. Fue injusto, bueno, el arresto fue ilegal porque me acusan de wire fraud cuando wire fraud en Estados Unidos es delito si lo cometes en Estados Unidos y a mí me acusan de que lo cometí en México. Me acusan de evasión fiscal en México cuando en México no tenían investigación, no tenía nada. En ese momento, como les digo, cuando estábamos viendo en la noche el béisbol, salimos en la televisión y al otro día salí en los periódicos, donde me acusan, la Comisión Nacional Bancaria llega y se entra al banco a hacer una investigación. Qué contrastes. Sí, impresionante, y no encuentra nada en meses. Se pone a investigar a mi persona y tampoco encuentra, pero realmente el problema no era ese, el problema es que yo estaba inmerso en una situación legal en Estados Unidos donde es muy difícil ganarle a los americanos, donde no conoces su sistema, donde son ellos los dueños, donde ellos son los americanos y tú eres un mexicano. Oye, Charlie, ¿cómo vivías esta injusticia que estabas viviendo? Porque al final dices, cuando ya se te presentó un poco el caso de lo que estaba siendo acusado, ya un poco tenías más información, ¿no? Uh-huh. Luego aparte tu abogado, o sea,
¿Cómo vivías todo Mira, esto? no, nunca me detuve a ver si era injusto o no, porque no tenía tiempo. Yo, que siempre fui muy luchador, me dediqué a tratar de salir. Entonces, cuando llego a Nueva York, lo primero que yo quería era salir bajo fianza. Porque de veras, aparte me llevan a Nueva York, fue duro el viaje porque te llevan encadenado, con 11 horas en aviones y todo eso, pero todo se aguanta, tampoco pasa nada. Pero cuando llego a Nueva York, pido mi fianza. Primero me la niegan, pero dicen que si gente de Nueva York pone sus casas, que puedo salir yo adelante. Ahí empieza el segundo contraste, porque yo era, entre comillas, muy querido, muy amiguero, tenía el dueño del banco, entonces todos querían ser mis amigos. Entonces tenía muchísimos amigos, Claro. y muchos familiares y mucho todo. Cuando llego yo, y la primera vez que pedimos la fianza, pues empiezo a buscar y le pido a amigos míos, a familiares míos, que si pueden poner su casa de Miami para que yo saliera en fianza. Y el primer sorprendido fui yo cuando nadie lo quiso poner. ¿Me entiendes? Antes todo el Pues, mundo ¿dónde quería están pegarse a ti. los grandes amigos? Pues mira, luego entiendes, que luego les voy a decir de los amigos, porque se los voy a decir después el tema, que tampoco uno lo debe de tomar personal. Pero Claro. sí, familiares y todo, y no lo pusieron. Entonces la decepción fue muy fuerte. Pero luego sale el juez y dice, miren, lo que pusiste es tu casa en Miami, eso no me interesa. Si realmente quieren la fianza, gente de Estados Unidos que ponga sus casas y se la juegue para que... Por ti. Por ti. Ahí Olga, mi esposa, hizo una labor impresionante y consiguió las casas. Solo un amigo mexicano puso su casa en Nueva York. Los demás fueron americanos de la comunidad judía que pusieron su casa para que yo pudiera salir. Entonces, Ahí empezaron también a pasar cosas buenas. sí, ahí es donde te empiezas a dar cuenta, porque primero sí me dolió y me traumó de que ninguno de mis amigos, porque Beto, mi hija, se puso a pedirle casas a todos mis amigos y todo, y nadie nos apoyó. Entonces, primero fue la gran desilusión. Ah. Pero luego cuando gente de Nueva York, que no eran tan amigos, que querían ayudar a una persona, que solo lo que buscaban era ayudar a alguien que estaba en problemas, pusieron sus casas. Y la que más, para que veas cómo a veces aprendes, pusieron casas la mejor casa, la de un amigo Harry, valía 10 millones de dólares. Pero había casas normales, pero había una casa que no sé, hasta el abogado dijo, no, esta casa, si quieren ni la pongan, era una casa de $400,000, la más chiquita de todos. Entonces, a la hora que nos vamos a la fianza, fue una discusión entre procuradores y fiscal y todo, y el juez agarró y empezó a ver las casas. Dice, miren, esta casa, y señala de $400,000. Para que veas cómo a veces los jueces sí piensan diferente. Okay. Y dice, miren, esta casa viven 5 niñas, una de 10, una de 8, una de 6, una de 4 y una de 2. Es una casa de $400,000, donde seguramente el señor, los $400,000 que tiene la casa, es lo único que tiene. Si no, tendría una casa más grande para 5 niñas. Claro. Dice, y la está poniendo. Dice, yo no creo que el señor Yemal tenga el corazón, ni el señor Yemal ni nadie tenga el corazón de dejar a 5 niñas en la casa. Wow. Y esa casa, bueno, junto con el conjunto, pero en principal esa casa fue la que me sacó bajo fianza. Okay. Cuando yo salgo bajo fianza... Ahí la dimensión del valor, cómo empieza a cambiar, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y cómo la vida lo sorprende? Porque también en este primer centro, ¿cómo te topas con este grupo de mexicanos que dicen, no nos pague, usted con la ayuda de la siguiente persona, luego acá otra vez empiezas a ver... Sí, hay un cambio radical que vas entendiendo. Después sí empiezas también a aprender a perder todos los días, ¿me entiendes? Entras en una dinámica en la que yo era el dueño del banco, pues mis socios del banco se empiezan a pelear entre ellos a ver quién me roba mis acciones, ¿me entiendes? Entonces, pues empiezas a perder, tomo esto, pero cuando llego y salgo bajo fianza, entro en un relax, creyendo que ya voy a regresar a México y que ya se acabó. Entonces, Y estaba muy lejos de acabarse muy todavía. lejos de acá. Pero cuando me dicen, para empezar, mi abogado no me dice nada, me dice, tú te vas a ir a México porque no hiciste nada en Estados Unidos. Y sí, realmente era esto, pero nunca me explica además. El americano, su sistema legal es muy raro. Pero ahí realmente es cuando empieza mi vida, mi nueva vida, ¿me entiendes? Salgo bajo fianza y estoy en Nueva York.
Primero me iban a visitar mis hijos, luego como no quise entrar en su esquema de cooperación y de poner más gente y todo, le cancelan la visa a mis hijos y a mi esposa. Pero ahí entonces empiezo a vivir mi primera soledad, que fue vivir 2 años en Nueva York prácticamente solo. Entonces tuve que aprender a vivir solo y aprender a no deprimirme y aprender a lidiar. Oye, ¿quién no ha de decir? De repente podrán ser aquí a gusto en Nueva York, pero al final del día estás solo en Nueva York, ¿no? Sí. Acostumbrado a tener a tu familia, acostumbrado a estar con tu gente. Como yo les digo, como hablamos del dinero, ¿no? Yo toda la vida le pedí a Dios 2 cosas. La primera, vivir 1 año en Nueva York, porque me gustaba mucho Nueva York, y me dio 2, pero con brazalete, ¿no? Y también le cumplió. Sí, ¿no? Y la segunda, No le pedía que el dinero no le hiciera mal a mis hijos, como hablamos al principio. Sí. Y también me lo cumplió, me quitó mi dinero. Entonces, conmigo sí habla. Entonces, Dios sí me escucha. Sí me cumple. Sí me cumple. Hay que saber pedir ahora, Sí, ¿no? sí, sí. Y Pero también te fue sorprendiendo. también Eso me sí. sorprendió. Pero de ahí entro en una etapa de relajamiento 2 años, pero solo. Entonces Un aprendes encuentro contigo mismo. empiezas a aprender. Empieza a encontrarse con él ahí, Sí, ¿no? ahí es la empezar. Y les digo por qué mi primero, porque tuve 3 soledades. La primera fue mi soledad como de aprender a vivir en soledad. Fue la primera. Entonces, ¿qué quise hacer? Como no podía trabajar, tampoco quería desaprovechar mi vida, quería luchar. Entonces me gustaba el vino en aquella época y tomé clases de vino, me gustaba el arte, tomé clases de arte, me puse a hacer mucho ejercicio, puse a leer mucho, nunca me quedaba en mi casa, nevara o si era calor o todo, salía diario a cenar, me sentaba en las barras a platicar y todo en las barras de restaurantes y tenía que llegar a una hora determinada, 10:30, 11 de la noche, siempre llegaba temprano, nunca tuve problema y empecé a tener una vida normal. Ahí apenas el comienzo de lo que viene. Para irnos rápido, así pasaron los 2 años de Nueva York, porque todo se fue atrasando y atrasando, como es la justicia muchas veces. Entonces me decían que yo ya me iba a México. Vino la familia, mi abogado me dijo, Charlie, tú te vas el martes, que es tu sentencia. Es que toda la vida te dijeron, desde el día 1. ¿no? Desde el día 1. Pues llego, pasarlo corto, llego el día 29 de mayo del 2017. Que era el día del juicio. 2018 no es juicio, es día de la sentencia. Ah, la sentencia, ok. El día de la sentencia me decían que yo ya me iba. Mi abogado me dice, mira, tú te vas. Hasta me pidió un bono que si me sacaba libre le diera. Me dijo también que, dice, mucha gente dice que te van a dar 1 año. Pero ya lo vi. Pero tú te vas. Pues llego, empieza. Tú como culpable no puedes mentir, tu abogado no puede mentir, pero los procuradores sí mienten. Y es como en las películas, así, tú enfrente del juez. Sí, todo igualito. Y en eso, el juez vestido con túnica y todo, muy respetuoso todo, de repente va el juez, se va, regresa, empieza enojado, ¿no? De repente, a la hora que va a dar su veredicto, no se tardó mucho, que siempre había estado a mi favor, me daba permisos. ¿Y estaba tu familia ahí o era el que vieron? No, estaba mi mamá, mis hermanos, todo, pero mis hijos y mi esposa no, porque les habían quitado. Pero lo estaban viendo por... Ese no era el que estaba, era otro. Sí, no podían verlo, okay. Porque no se pueden meter teléfonos. Okay. Pero entonces, de repente, mi señor Yamal, párese. Mi señor Yamal, pues usted es muy bueno, usted es esto, pero esto vamos a poner un ejemplo a todos los mexicanos que están delinquiendo. Yo dije, no sé si el juez se le olvidó, yo no sé si hubo línea, yo no sé, porque sí, al final supe qué pasó. Todo el problema fue por Deutsche Bank, que compré Deutsche Bank. Si no compré Deutsche Bank nunca me hubiera pasado nada. Era un tema contra Deutsche Bank, contra Trump, que tengo que ver con Trump nada, pero bueno, fue un daño colateral. Y como el banco seguía luchando por comprar Deutsche Bank y querían pegarle a Deutsche Bank, pues me sentenciaron. Y entonces me dice, párese, y me sentencia, me dice, señor, dice, no le voy a dar el máximo, le voy a dar 75 meses, que son casi 7 años, 6 años y medio de prisión. Yo en ese momento es la primera vez que entro en depresión, ya me caigo. Me dice el juez, señor Yamal, siéntese. No porque ahí ya como escuchaste esto es. Se acabó y realmente... Sentencia Sentencia de 7 años, casi 7 años, pues se me fue mi vida.
Porque a lo mejor 6 años no es mucho cuando ya los viviste, pero viendo hacia adelante, crees que nunca va a llegar. 6 años, que nunca se acaban. Dices, ¿qué va a pasar cuando mis hijos los dejé a los 22 o a los 24 y van a tener 30 y ya van a estar casados? ¿Qué va a pasar cuando mi esposa pues, realmente no me va a esperar? Y así empecé a pensar, mi mamá, ¿dónde va a estar? Que tenía 80 años, 86 años. Entonces sientes que tu vida se acabó en ese momento. Entonces el juez, como son los americanos, dice, señor Yemal, tiene usted para presentarse a la cárcel el día 10 de julio. ¿Qué cárcel quiere? Entonces, pues ayudándome, escogimos Miami, por la cercanía, por el clima y todo eso. Pues me fui a acostar a mi cama. Me fui a acostar a mi cuarto durante 8 días. No me paraba al baño, me tomaba cualquier cosa y estaba yo tumbado, deprimido. En Miami ya. No, todavía en Nueva York. En mi departamento. Se quedó mi mamá, no quería estar solo y no podía estar solo, pero estaba tumbado. Le contesté a mi esposa y a mis hijos les hablan, la abogada y le dice, estamos en shock, le dieron 6 años y medio, ellos aventaban, también vivieron lo mismo que yo, pero en México. Entonces, pues así estuve, pues me levanté, mi amigo Harry, que siempre voy a estar muy agradecido allá, me ayudó mucho, me lleva a comer, me lleva acá, y empezamos a buscar abogados para después que me pudieran repatriar antes de tiempo a México legalmente. Hasta que me veía muy mal, me dice, te voy a mandar con una psicóloga muy buena. Y le digo, Harry, ¿no? Y te la voy a pagar. ¿Ya había sido terapia antes? Nunca. Okay. Y me dice, te la voy a pagar yo porque vale $500 la cita. Le dije, Wow. porque mejor dame los $500. No, te voy a mandar. Pues la mejor. Pues hay que aceptarlo. Fui a 3 sesiones con ella. Y en la cuarta, porque yo había pedido que me dieran otro mes más para prepararme, para poder llegar a la cárcel porque no estaba listo. Pues a la cuarta le hablo a mi abogado y le digo, ya me quiero ir a la cárcel. Me dice, ¿cómo? Ya me quiero ir a la cárcel porque quiero terminar lo más rápido posible. ¿Qué te dio esa terapia? No sé, me sacó adelante. No me acuerdo pero me sacó de llegar agachado, que no podía levantar la cabeza. Salí diciendo, Charlie, lo que no empieza no termina. Y me fui a la cárcel. Harry H. me llevó, me acompañó, me invitó en primera clase, nos fuimos a Miami. De ahí me fui a la cárcel, toqué la puerta y le digo, me vengo a entregar. Y ahí entré. Y ahí conocí una cárcel realmente muy agradable, aunque suene chistoso. Campo de fútbol, cancho de béisbol, canchas de tenis, gente pues, de todo. Estaba con el de la FIFA, estaba con gente, pues la verdad, muchos bandidazos de cuello blanco muy grandes. Y todo lo que me había pasado había sido injusto, pero no importaba, porque por más injusto, pues llegabas y a quién se lo platicabas, y todos los que platicabas en la cárcel decían que eran inocentes. Todos ahí vivían la injusticia. Sí, entonces... El enojo no te servía. No te servía. No, ni la injusticia ni nada. Te servía darle para adelante. Entonces me ayudó mucho que pedí mi transferencia a México. Mi transferencia se tarda aproximadamente 1 año en que te la autoricen. Eso me ayudó mucho porque tenía por qué volver a luchar. Entonces, mientras tú tengas por qué luchar, de veras, lo demás pasa... Es el para qué, sí. Encuentras el cómo, como dice Nietzsche. Entonces, el primero era luchar por conseguir mi transferencia. Entonces, me iba a preparar, buscaba leyes, buscaba todo, le daba ideas a mi abogado, le daba todo para poder pedir mi transferencia y que me la autorizara. De ahí también, pues empiezo en la cárcel, y en la cárcel, lo único que te regala es mucho tiempo, porque no hay nada que hacer. Hay que pasar 24 horas, que de veras yo creo que son 25 en la cárcel, en la que tienes que hacer tu rutina. Entonces, primero tomé clases de matemáticas, me puse a dar clases de matemáticas a los reos, tomé clases de nutrición, tomé clases de FX, tomé clases de trading con un trader muy famoso. Entonces, increíblemente, yo creo que aprendí más en la cárcel que en la misma universidad. Te siguió ayudando también esta actitud tuya de amiguero, ¿no? Bueno, creo que eso te ayuda mucho, ¿me entiendes? El ser una persona abierta. Llegué yo y luego me junté con los mexicanos, muchos de Tijuana, de Mexicali, y aunque yo era el mayor, pues
pues realmente ahí ya no hay, sí hay de edad, pero realmente pues no hay quién es el rico y quién es el pobre. Todos en la cárcel Pues están iguales. Hay una Estamos horizontalidad, igual. pues Sí, todos tremendo. son iguales. Hay una tienda donde puedes comprar tus tenis, puedes Y hay comprar una tus humanidad. playeras, mucha humanidad. Ay, Y- platica por favor lo del cómo el trading que había ahí de lo de las estampitas. Sí, bueno, en la cárcel es increíble, hay una economía, porque hay una tienda donde puedes comprar $500 al mes de todo lo que necesitas, salmones, atunes, todo lo que necesitas, cosas de baño, tenis, salidas, tenis, nadie lo cree, pero hay una muy buena, es un mini Walmart, que no entras pero que lo compras. Entonces tienes todo. Entonces, vives de dos en dos y las celdas muy dignas, son 3 metros por casi 4 metros, con 2 camas, literas, 2 casilleros, una mesa, un baño. Y está bien, realmente muy limpia la cárcel contra lo que se puede esperar, nada de lo que es en México. Son cárceles de low security, de baja seguridad. Para la gente no van las penitenciarias donde van matones, toma gente de cuello blanco. Hay una tienda y hay estampillas donde tú compras estampas que las pagas afuera y con eso puedes pagarle al que te cocina, puedes pagar al que te limpia el cuarto, puedes apostar porque hay un bookie, hay una economía dentro que no se cree, pero también eso te hace que Te mantiene como Te mantiene ocupado. Sí, había juegos de póker que yo no jugaba, pero juegos de póker de estampas, había dominó, y entonces te tienes que volver muy vivo y te pones a hacer mucho ejercicio, porque ahí o haces ejercicio o te drogas, porque necesitas volarte un poco los sesos, porque hay mucho tiempo. Ahí encontré un sentido que eran mis hijos. Entonces, cuando encuentro, la verdad, lo que son mis hijos me apoyaron mucho. Mi hijo Beto, que realmente no paró de ayudarme todos los días con abogados, con todo, para que consiguiéramos mi transferencia a México. Entonces, cuando trabajaba todos los días, y hablaba todos los días con él 40 minutos. No se podía, era ilegal, pero todos teníamos teléfono celular. Entonces, no se podía, pero todos lo tenían. Y no se puede bebida, y hay alcohol, y hay todo, hay drogas, hay todo. Entonces, pues yo realmente por el celular hablaba 40 minutos con Beto, 40 minutos con Eddie, media hora, 25 minutos con Adela, mi hija. Con mi esposa nada más eran como 5 minutos porque no quería hablar mucho conmigo. Pero bueno, pero hablaba también todos los días. Con Beto empiezo a trabajar con él. Eso me dio mucha vida de que pues realmente estamos tratando de salvar el banco y mis acciones y todo, pero nos habían corrido del banco, por mi caso. Y Beto empieza, junto con una bola de chavos, puros chavos, y uno un poco más grande, empieza a tratar de poner una fintech, que empieza la fintech por querer poner un crypto exchange de criptomonedas. ¿Y de dónde sale lo de criptomonedas? De que cuando estoy yo en la cárcel de Nueva York, conozco a un banquero y empieza a platicar todas las criptomonedas. El Bitcoin estaba en $800. Me empieza a platicar y compra y todo eso y todo, y me enseña y todo. Cuando salgo bajo fianza, le dije a Beto, compra cripto. Y lo poco dinero que teníamos en efectivo, porque todo estaba en las acciones del banco, empezamos a comprar Bitcoin. Y el Bitcoin empieza a subir y volvemos a ganar mucho dinero. Entonces decíamos, qué bruto, esto está muy fácil. Pero como todo, después se cayó la Bitcoin, después le robaron a Beto, después nos robaron y otra vez volvimos a caer. Pero aprendimos de la cripto y le digo un día a Beto, oye Beto, hay que hacer algún negocio con el Bitcoin porque es el futuro. Claro. Y me dice, pero papá, ¿qué hacemos? Le digo, no sé, pero hay que pensar. Y me habla el otro día, cuando estábamos todavía yo en fianza, y me dice, papá, quiero poner un exchange de cripto. Le digo, ¿a poco así? Me dice, sí. Y ahí empezó la aventura de Beto y sus amigos. Y empezaron, y eran 5 chavos sin sueldo, con muchas ganas y una muy buena idea. Y me hablaban y le decía, Beto. Pues, y alguien con mucha experiencia sí, del otro lado también. Y se juntó algo muy bueno porque Beto me oía mucho, platicábamos mucho, me decía todo. Y yo hablaba con sus socios y con él desde la cárcel. Le digo, chavos, hagan esto. Y de ahí le digo a Beto que vaya con amigos míos. Y el primer amigo, realmente un gran amigo, les prestó dinero. Bueno, invirtió con ellos para que empezara el negocio. Entonces lograron hacer
Y entonces a mí me tenía muy emocionado que empezaban a hacer un negocio, muy chico, pero que lo empezaban a hacer. O sea, esta parte te daba vida. Me daba vida de atenderlos, y aparte lo bueno, de asesorarlos. que ellos traían una bronca, colgaban y se metían en otra. Pero yo tenía todo el tiempo para pensar en cómo ayudarlos en su bronca. Algo que pasa en la cárcel y nos pasa a todos los reos, es como no estás contaminado con Instagram y con el celular y con mails. Tienes mucho tiempo para pensar en ti, mucho tiempo. La cárcel te quita mucho, pero también te da mucho. ¿Qué te dio a ti, Charlie? Mira, para empezar, es la primera vez en toda mi vida, porque yo toda mi vida corría a hacer negocios, y quería crecer, y quería ser banquero, y quería comerme el mundo. Es la primera vez que tuve un stop. Es más, con amigos míos me dicen, Charlie, te iba a dar un infarto, te ibas a morir de tanto estrés. Pues es la primera vez en mi vida que tengo un stop y que tuve más de 5 minutos para pensar en mí, en mi familia, en mis hijos, sobre todo en mí, que me dediqué a hacer mucho ejercicio, a comer muy sano, a tomar clases de nutrición. Cambió mi vida radicalmente, mi vida personal, a pensar muy bien las cosas. Y una de las cosas que me llama la atención es que empecé a escribir cartas a mis hijos. Okay. Pero eran cartas que, como yo escribía muy lento en la computadora y te daban media hora para escribir, no terminaba la carta, y cuando volvía la tenía que leer, entonces la empezaba a corregir y así, y a veces me tardaba en una carta 15 días. Pero me quedaban muy bien las cartas. Hice cartas de humildad, hice cartas de soberbia, les hice una carta muy, muy impresionante que se llamaba madurez, reflexión y crecimiento, porque ahí, aunque suene chistoso, ahí descubrí lo que es la madurez. Toda la vida desde secundaria me preguntaban que si había madurado y nomás me ponía nervioso porque no sabía ni lo que quería decir la palabra. Y realmente cuando estoy en la cárcel, la palabra madurez la entendí. Y hoy creo, por lo menos para mí, la palabra madurez es conocerte a ti mismo. Y creo que fue el primer momento en que me conocí a ciencia cierta quién era Charlie, con sus habilidades, con sus debilidades, con sus defectos, con todo. Conocí quién era Charlie. Y empezaste a aceptar, me imagino, tu humanidad, ¿no? Mira, cuando lo acepté, es cuando le llamé reflexión. Okay. Y entonces primero me descubrí. Cuando acepté en lo que era malo, que yo creía que era bueno, nunca lo iba a aceptar, a eso le llamé reflexión. Y cuando descubrí cómo corregirlo, a eso le llamé crecimiento. Y así hice esa carta de madurez, reflexión y crecimiento. Una carta muy bonita que les mandé a mis hijos y que la otra vez que la leí, dije, puta, ¿quién escribió esto? ¿De dónde salió toda esta sabiduría? Hoy no tengo ya ese feeling para escribir esas cartas, pero me lo dio la cárcel. Entonces la cárcel te quita mucho, te quita tiempo y estás como muerto por allá. Y perdí mucho. Realmente les quiero decir que yo en la cárcel, pues en el tiempo de la cárcel, pues el banco, nos robaron las acciones. En México yo tenía mi cava de vino, nos robaron la botella de vino. A Eddie y a Beto, chicos queriendo hacer negocios, me roban las bitcoins que teníamos. Luego teníamos otras bitcoins en un exchange y nos las hackean. Así, historias de terror de que cada día. Entonces, ya en la última decía, bueno, ya aprendí a perder todos los días algo. Entonces era perder. Afortunadamente eran cosas materiales. ¿Hasta qué? También empiezas a perder lo que crees que es lo que más quieres. Cuando de repente, pues yo en la cárcel, y es normal y la entiendo, pues mi esposa que me había apoyado todo, que fue la que me ayudó a salir bajo fianza, pues cuando estoy en la cárcel, pues 6 años de cárcel que me iban a dar, aunque yo decía que yo iba a llegar antes y todo, pues como esposa y como todo, pues ya pierdes eso de querer esperar a tu esposo, ¿me entiendes? Entonces, ella seguía teniendo una muy buena vida, porque seguía teniendo el estatus de casada, con 3 hijos, con casa y todo, y no tenía que estar con su esposo, entonces estaba muy cómodo el asunto, ¿no? Entonces ahí le empiezo a perder. Cuando tú empiezas a perder, es el único sostén que tienes, porque realmente yo conocí gente en la cárcel que se caía de aquí para abajo. Yo realmente toqué el cielo y toqué el infierno, porque tocar el cielo, lo explico porque ser dueño de un banco, ser director de un banco, presidente de un banco, yo creo que es el punto más alto en prestigio que puede tener un hombre. Y tocar el infierno, se los digo porque yo creo que tocar la cárcel también es el punto más bajo que tiene un hombre. No creo que haya algo más bajo.
bajo, ¿no? Entonces, toqué los dos. Sí, dime. Es que con esto, desde hace rato quiero hacerte esta pregunta. ¿En qué momento empiezas a tocar esa transformación espiritual? Mira. ¿O que le empiezas a sentir? Desde el primer día que entras a la cárcel. Porque ese día no eres nadie. Eres uno más de una pandilla de mexicanos que mira, ahora sí, ahí sí estás con amigos que no son tus amigos. Es más, hay algo que te dice, como todos tienen celulares, prohibí esto, te dice todo el mundo, cuidado, dice, no te preocupes por los guardias, preocúpate por los reos, que son los que te echan, ¿me entiendes? Entonces son tus conocidos, son tu grupo para tener protección, pero no tienes amigos, no tienes a nadie. Entonces ahí... Y sin embargo te tienes que ver en esos ojos. No te queda de otra. Te tienes que encontrar en esos ojos. Ahí vino mi segunda soledad. Como te digo, la primera soledad fue de aprender a ser solo, a vivir solo. Mi segunda soledad fue una soledad de supervivencia. Porque estaba solo, con reos, ¿me entiendes? Entonces, en la cárcel no te pasa nada si no haces tonterías. Si haces tonterías, sí te pasa algo. Y hay momentos en que realmente también estás muy... Entonces, por eso el ejercicio ayuda mucho y todo, pero vas leyendo mucho y todo, pero sí tienes días difíciles. Fue la primera vez que toqué fondo, ¿entiendes? Pero que de ahí crecí. Y sí, digo, quiero contarles algo que me pasó en la cárcel que sí tiene, que fue algo, fue mi compañero, fue algo que me marcó. Yo nunca fui religioso, pero cuando salgo bajo fianza, que mucha de la comunidad judía me ayudó, me regalan un tefilín, que es algo que se pone el judío para rezar todos los días y conectarse con Dios. Rezas 10 minutos y te conectas con él. Cuando me lo regala, me dice, oye Charlie, te voy a pedir un favor, uno que puso casi, que me ayudó mucho, te lo voy a regalar. Y es un buen regalo, porque uno bueno llega a costar hasta $1,000 y me lo regaló. O sea, te lo quiero regalar y quiero que te lo pongas diario y reces. Pues me lo empecé a poner por quedar bien y porque Dios realmente sentí que me ayudó y me sacó fianza, porque mi fianza fue... las peleadas, fue la primera fianza que había dado a un extranjero el Southern District de Nueva York, a un extranjero. Entonces fue algo increíble, ¿me entiendes? Entonces fue como un milagro. Oye, el Tefilín sería como el rosario en la religión católica. Mira, nada parecido, pero lo más o menos, es donde rezas. Como parte de algo. Es algo que te ayuda simbólico, exacto. Y a conectar. Es algo que te conecta con Dios. Lo usan los hombres, no lo usan los hombres. Solo los hombres. Entonces me lo da. Me lo ponía, pero tengo que ser sincero, me lo ponía por ponérmelo, sin meterle feeling. Al principio, mientras estuve en Nueva York. Me lo ponía, rezaba 5 minutos y me lo quitaba y ya me quería ir. Ya tenía cena, ya tenía comida y me iba. Pero cuando me llevan a la cárcel, lo agarro y sentí que ese iba a ser, me lo tenía que llegar porque ahora sí quería rezar en la cárcel, porque tenía que pedirle a Dios que me ayudara a conseguir mi regreso a México, que era la transferencia, terminar mi tiempo en México, donde en México no necesitaba pasar los 6 años legalmente. Yo llegaba y a los 6 meses iba a salir. Me lo llevo. Pues yo les quiero decir que en la cárcel me exponía todas las mañanas. Y fue mi compañero el tefilín, fue alguien al que le rezaba, que era Dios, pero junto con el tefilín, al que le pedía, al que le prometía, con el que me arrepentía. Y sí les quiero decir una cosa, cuando te empiezas a acordar de cosas en toda tu vida y te arrepientes, creo que ese es el día en que tocas fondo pero que vas para arriba. Cuando tú te arrepientes de algo que hiciste, primero para acordarte, te acuerdas de cada cosa. Oye, pues esto fue a los 8 años. Pero tienes el tiempo para acordarte de todo. Tienes todo el tiempo. Y me acordaba de cosas que hice a los 8 años. Para hacer el examen de conciencia de toda tu vida. Y casi le decía a Dios, oye, esto no era para tanto. Era una simple broma, ¿no? Pues me arrepentía. Y le rezaba y le rezaba. Y así anduve con mi... Qué liberador, ¿no? Muy liberador. Fue mi compañero. Era mi amigo, el tefilín. Todos los días, en vez de darme flojera como me daba en Nueva York, o me da flojera ahorita, allí no, era mi tiempo. Y esa conexión espiritual, yo creo fuerte. que ahí está donde ya la empiezas a sentir más fuerte. Claro. Y pedía por mis hijos, pedía por mi familia, y pedía porque me concedieran mi transferencia a México. Y llegó el día en que me concedieron mi transferencia a México. Y entonces el tiempo de la cárcel, que fueron 2 años que viví
mi segunda soledad. En Miami. En Miami. Una cárcel muy buena. Yo les quiero decir una cosa, yo sería injusto en hablar que sufrí en la cárcel para nada. Es más, pues, digamos, ligas, jugaba, yo era de los mejores 5 reos en el juego de la pelotita, en el bachi, había torneos de fútbol, ligas, había de todo. Me acuerdo porque los americanos son muy manipulados, el 4 of July, todo, te dan doble comida y hot dogs y hamburguesas, en Navidad te dan una bolsa de dulces, te saben hacer diciendo gracias, ¿no? Y bueno, así son ellos. Pues estando allá, pido mi transferencia y me la conceden. Pero luego se vino una serie de acontecimientos que se vino una pandemia. Entonces se cancela todo, nos encierran. Y de pasar de ser una cárcel muy buena, pasa a ser una cárcel, porque nos dejan encerrados, pero no por la cárcel, sino por la pandemia. Sí, claro. Entonces ahí logré algo también. Que les quiero decir primero una cosa, que sí se lo quiero decir a la gente, que es muy importante, porque yo lo veo en la cárcel, que hay que preguntarse o hay que entenderse que es más importante el cómo estás que dónde estás. Porque muchas veces puedes estar de vacaciones enojado porque está nublado y no le entiendes. Y yo estaba en la cárcel, yo me sentía bien, entonces no importaba que estaba en la cárcel. El cómo estás es más importante que dónde estás. Claro, y yo creo que es que ahí tú empezaste a estar bien o quizá mejor, porque habías perdido esa libertad de estar fuera, pero yo creo que empezaste a ganar una libertad interior que no habías tenido cuando aparentemente habías tenido Totalmente. Todo. Mira, sí, porque todos tenemos una cárcel. Todos tenemos una cárcel en nuestra cabeza. A lo mejor hay gente que no está en la cárcel, pero que tiene que desplazarse de Ciudad de Nezahualcóyotl a Naucalpan para trabajar, y trabaja, se transporta 8 horas y trabaja y todo. Y de veras su mundo es ese, el camión y todo. Y están encerrados en una cárcel sin saber que están encerrados. O cada quien tiene una cárcel, llámese su familia o su casa o su cualquier ambiente, circunstancia. O su campo de concentración, como todos lo diría tenemos, Frank. ¿me entiendes? Sí. No nos damos cuenta, pero lo tenemos. Entonces yo, estando apresado, me sentía libre en la cárcel. Ahí está. Y me sentía libre, ahí empecé a aprender la libertad. Tenía la libertad de hablar horas con mis hijos, de escribir cartas. Yo en México no había leído, yo creo que había leído 2 libros en mi vida. ¿O qué tanto hablabas en México con tus hijos también? Tal vez no hablabas tanto como adentro de la cárcel. Mira, yo de broma decía que yo era el mejor papá, no el mejor esposo, pero el mejor papá. Tampoco era tan mal esposo, pero bueno, pero mi esposa dice que sí, ¿no? Y entonces, pero era buen papá, pero sí, nunca tuve esa oportunidad de hablar. Ese encuentro humano, ¿no? Exacto. Era una Que yo creo que, conexión. claro. Más que porque dicen, llegamos a tener un gran canal de comunicación. No, llegamos a tener una conexión. Exacto. ¿Me entiendes? Bueno, me pasaba algo también, se les quiero decir, que yo colgaba con ellos y yo sabía qué problema tenían, de que estás tan libre, conectado. Más, a veces discutía con Olga, que un día me dijo, es que Charlie, tú cuelgas y te acuerdas de todo y yo no. Entonces, porque le digo, no es cierto, me dijiste esto. ¿Me entiendes? Sí. Entonces había esos planos porque yo me acordaba de todo, era increíble. Y claro, porque tu vida era en ellos, también, y pensar en ellos. Y se te quedaba a vivir así. Me daba cuenta cuando Beto estaba bien, cuando Beto estaba mal, pues sabía por dónde llegarles. Yo ya sabía los problemas que tenían ellos. Ahora, sí quiero hacer una mención, porque a veces también somos egoístas, aunque suene raro. Creemos que porque estamos en la cárcel, los que estamos sufriendo somos nosotros. Y así estamos, no, es cosa que ellos están afuera y viajando. No, sí, yo tengo que entender que mi familia también vivió otra cárcel. Claro. No bajo 4 paredes, pero vivió una cárcel. Claro. El gran golpe que es primero publicitario y de banquero a criminal y de esto. Y viven, olvídate el estigma, bien, con un problema, que su esposo, que su papá, está en la cárcel, ¿me entiendes? Entonces, sí quiero aceptar que a veces somos egoístas y yo llegué a pensar que el único que tenía problemas en la cárcel era yo, pero después poco a poco lo vas entendiendo y lo vas aprendiendo. Si te vuelves muy sensible en la cárcel, te vuelves muy humilde y entonces tuve la gran fortuna, mi carácter me llevó a que
la pandilla, hay un jefe de pandilla de mexicanos en cada unidad, eran 7 unidades, y se va, que era mi cuate el jefe, y me dejan de jefe a mí. Entonces quedo de jefe y luego de la unidad, y cuando viene la pandemia, entonces yo era el reo que quedé afuera, éramos 5 reos que quedábamos afuera. ¿Para qué? Para entregar la comida, para lo que se necesitaba, para ayudarle al policía, porque es un policía, no hay armas, no hay nada. Claro, y eso te ocupaba, te mantenía activo. Y no me dejaron encerrado en la celda. Claro. Entonces, por lo menos, sí, me volví algo vaciado. Yo el que entregaba todos los desayunos, entonces yo nunca, cuando estuve en la cárcel me paraba a las 9, aquí me paraba a las 6:30 a entregar los desayunos uno por uno entonces hice cosas que nunca había hecho, ¿me entiendes? Y luego, amigos, pásale esto y pásale el otro. Como yo estaba fuera, tenía que hacer muchos favores a los mismos de reos y todo eso, y era el que entregaba la comida y el que recogía la basura en bolsas y le iba y la tiraba. Entonces, me ser pues, un trabajador de la cárcel, ¿me entiendes? Pero también me ayudó, ¿me entiendes? Porque los que estaban encerrados te pedían muchos favores y estaba en ti ayudarlos o no, y me dediqué a ayudarlos. Entonces, pues ahí sí viene, yo ya me venía a México porque me autorizan mi transferencia. Y cuando voy a llegar a México... No olvides lo del Tifili. Sí, pero es que sí, cuando voy a llegar a México viene la pandemia y se atrasa. Y yo me tenía que ir en diciembre y no. Y luego en la de marzo se cancela porque México no sé qué hizo y se canceló. La de junio la cancela Estados Unidos por la pandemia. Yo decía, bueno, ¿cuándo voy a salir aquí? Entonces yo ya tenía que llegar a México y no llegaba. Y así pasó casi otro año. Ahí me autorizaron en octubre a regresar a México y me regresé hasta septiembre. Total, consigo un licenciado. Me dice mi licenciado en México, mira, ¿sabes qué? Me dice, en Estados Unidos a la gente mayor, que aunque no parezca que soy mayor, ¿no? Les estaban dando algo que se llama Compassion Release, en el que si tenías alguna enfermedad o algo, te sacaban de la cárcel para que terminaras tu cárcel en México y no estuvieras con peligro por la pandemia. Entonces, a mí no me le iban a dar porque yo soy mexicano, pero me dice, abogado, es muy buena idea que la pidas para que le enseñemos al juez de México que hay racismo contra los mexicanos y te va a ayudar. Y la pido, total, cuando la pido me la avientan de regreso, tú no, porque es mexicano, es lo más normal, y le hablo a mi abogado y me dice, la tienes que pedir y yo te la pido, y le digo, pues no me la quieren dar porque soy mexicano. Pues hazme una carta que no quiero, y le pongo una carta, se arma un relajo porque parecía racismo y allá, ya sabes cómo les da miedo, se la agarran contra mí. Pero en eso, esto fue algo muy increíble. Yo llevaba un año y pico en la cárcel, sentenciado. De repente hablo con este abogado para pedirle, me dice, y me vuelve a marcar, me dice, Charlie, oye, revisé tu caso, conozco a tu abogado, es muy bueno, ¿qué pasó? Le digo, ¿cómo qué pasó? Me dice, todo lo que te hicieron es ilegal. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, quise decir todo. Me dice, mira, te voy a decir una cosa, no te puedo asegurar, pero lo más seguro es que yo te saco de la cárcel en 15 días. Mañana también. Le digo, no puede ser. Dice, sí, mándame esto, esto y esto. Y le mandan al juez. Y él hace toda una carta que vivo en condiciones de pandemia, le arma todo un rollo y le pone y empieza su apelación. Señor juez, Estados Unidos arrestó ilegalmente a Carlos Yemal y usted lo sentenció ilegalmente. Y le manda por qué. O hay fraude, le enseña por qué todo. Lo manda en tema de urgencia por la pandemia que deben de constar en 3 días. Total, se tardan 20 y tantos días. Y me dice, pues yo no sé qué pasa, está muy raro. Total, contesta el juez. Pues me dice, I'm sorry, y ya. Me preparo para irme a... Pero los de Miami quedan muy enojados conmigo porque los ventaneo, que las condiciones en Miami, que mi abogado le exageró para contra el juez. Total, llegan y se enojan conmigo y todo eso. Total, cuando yo me voy al Paso, que es a donde juntan a todos, normalmente nos mandan en el avión de reo al Oklahoma, de ahí al Paso, Texas, y de ahí nos mandan a todos los mexicanos que aceptan la transferencia, que son unos 40, a México. Pues yo feliz de la vida, me mandan a Oklahoma en el de reos, que es pesadísimo. Llegas allá y me dejan 20 días encerrado en el cuarto en vez de 2 días sin mandarme. Me daban 40 minutos para bañarme y mandarle un mail a Beto, mi hijo, y me dice, Beto, papá, ya no estás en la lista, te quitaron de la... ¿Qué pasó? Nos empezamos a preocupar, le hablamos a este abogado, a Nick, que fue el que había hecho esto.
le hablaba al jefe de la prisión, sí, mañana lo mandamos. Planearon todo para que yo perdiera mi transferencia a México. Y me mandan un día antes. Y en vez de mandarme en avión de Oklahoma al Paso, que son 10 horas, me mandan en camión 10 horas. Solito, todo un camión con guardias y todo, y me mandan a mí solito. Me mandan, y para que no, me mandan un día antes para lavarse las manos, y llego y me meten en el calabozo 8 días, por el tema pandemia, y ahí me dejan en el calabozo. ¿Cómo vivías estas, como que, ¿Qué te quiero reveses, no? Porque sí. Ya era como, ya te vas, y ya. de repente no. Ya mañana, y de repente días en el calabozo. Eso es lo más difícil para vivir. La incertidumbre. La incertidumbre, y que lo que creías que ya lo tenías la arreglado, esperanza, y de repente perderla, ¿no? Pero te voy a decir que es lo peor, porque en México estamos acostumbrados a que lo que quieres lo logras. Con dinero, con lo que sea, pero que lo logres, o que tratas de lograr. Allá no está en tus manos, y cuando dices, ya me voy a México, se cancela el viaje. Y cuando ya esto, entonces, llegó un momento que en la cárcel, ahí sí toqué fondo, porque estoy en el calabozo, y 8 días, que tampoco te imaginas un calabozo oscuro y todo, no, al revés, te ponen la luz a las 6 de la mañana, blanca, y te la apagan a las 10 de la noche. Entonces lo que ya no quieres es la luz. Es totalmente al revés de lo que uno Ahí piensa. vives como tu segunda depresión, digamos, la primera cuando... Mira, no le llamo depresión, pero sí, dije, ¿sabes qué? No sé qué pasó con ellos, qué les hice a los americanos, los hice enojar, pero no me van a sacar de Estados Unidos. Me van a dejar aquí, me van a encontrar algo, y me van a dejar aquí los 6 años. Como que tu esperanza empezó a Ahí decaer. fue la primera vez en todo el tiempo que mi esperanza se me cayó en el calabozo. Ahí leí, bueno, me leía el libro en un día, porque Todo el día. todo el día no Pues, puedes hacer nada. sin teléfono. Y tenías ahí tu tefilín. No, porque lo tenían que mandar y no me daban mi tefilín, y no me mandaban mi propiedad. Total, porque lo meto en la petaca y me lo tenían que mandar. Total, salgo después de una semana y me meten en un centro de aislamiento con otros 20 reos por el COVID. Después ya nos sacan a la zona general y llega el COVID a esa cárcel. Entonces fue otro problema. Pero yo pedía y todos los días me enojaba por mi tefilín. Total, y buscaba y no me daba mi tefilín, y le hablé al jefe y le hablé, hay una fundación de rabinos que son los que te ayudan, les escribí, se armó un pleito y no estaba mi tefilín. ¿Y si sentías que te faltaba esta faltaba. parte en lo espiritual? Totalmente, mira, sentía que no tenía tenis. Nunca lo había pensado porque yo nunca fui religioso y sigo siendo sin ser religioso, pero ya era una parte de mí, era mi esperanza, era como... Era tu conexión. Era mi apoyo, mi conexión. Realmente yo sentía que si no me ponía el tefilín ya no podía hablar con Dios. Okay. Cuando, digo, no se necesita, pero para mí ya era todo, era mi apoyo, era mi conexión con Dios, era el que le pedía, el que todo. Lo sentías tu compañero, tu Walter, ¿no? Total, de repente me habla mi abogado, me dice, Charlie, ¿qué crees? Ya encontré cómo si sacarte. Un abogado que de veras estaba enojado me dice, Charlie, si yo estoy enojado con el gobierno de Estados Unidos porque lo que te han hecho es pura ilegalidad y todo y no se vale. Me dice, ya encontré la forma de sacarte. Le digo, ¿cómo es? Me dice, te voy a decir la buena y la mala, ahora sí como. Me dice, mira, realmente ya encontré, vamos a aceptar el cargo de White Fraud. Pero como tú lo cometiste en México, y en México no se perdió nada, Estados Unidos no perdió nada, el que perdió México es lo que dice, pues es probation. Tus guidelines, que son los puntos por los que te sentencian, bajan. Y ese día, y entonces esto le manda una carta al juez, y dice, señor juez, aceptamos el cargo, pero todo se perdió en México, en Estados Unidos no se perdió nada. La máxima pena al señor Yamal debería ser probation, lleva 2 años en la cárcel, exigimos su liberación. Le digo, me dice, ya la voy a meter, me dice, ¿estás de acuerdo? Y la firmamos, le digo, estoy de acuerdo. Me dice, lo malo te quiero decir, que si el juez no contesta, no podemos hacer nada, es hasta que contesta, lo podemos decir, y si no contesta en 2 años, me dice, pues te quedas 2 años. Le dije, me dice, ya te vas a México. Entonces, Oye, no ¿ahí pasa. recuperas esperanzas o Sí. ya dices, ay, bueno, ya? Ahí no recupero, pero tengo otra manera de Otra pelear. fuercita, Sí. ¿no? No, y nos dicen que ya porque me dicen, perdí el vuelo a México de septiembre, me dicen, te vas en diciembre. Entonces dije, bueno, no pasa nada, salí en septiembre, estaba yo aislado en octubre, y para que veas te voy a contar algo chistoso.
toda la vida yo hacía fiestas muy bonitas en mi casa, de vinos, y venían de Europa con Chateau Margaux y todo, en mi casa, y invitaba a personajes, y tenía una gran cava, y tenía todo. Y siempre pensaba que yo quería hacer una fiesta de 60 años espectacular, que iba a invitar, y la pensaba y la soñaba que iba a tener, invitar a 80 personas, y estaba pensando qué vino a poner, y cómo iba a ser la fiesta, y a qué hora se iba a empezar, y lo soñaba cada rato. Pues cumplí 60 años en el calabozo. No, mira. Entonces, para que veas que no todo lo que quieres o lo que sueñas se te puede dar, ¿no? Bueno, es que la vida sorprende también, La haciendo vida lo que hablamos de las preguntas, ¿no? Y ahí, De que finalmente la vida te pregunta a ti y tú tienes que responder, Totalmente. no tú le preguntas a la vida. Eso es lo que dice Frank. Sí. Y ahí es donde la vida cambia las jugadas, las pichadas, y donde uno vuelve a uno mismo y dice, soy un ser humano y aquí me toca responder y te toca responder. y transformarte. Sí. La vida es la que mueve, no eres tú. Exacto. Entonces paso mi cumpleaños en el calabozo, ahí salgo del calabozo, ya empiezo a volver a tener la comunicación con mi hijo Beto. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo me voy en diciembre y cancelan el de diciembre. Pues no puede ser, nunca voy a salir aquí, de veras ya era. Y entonces era, y total agarra, y Beto se encuentra de que la cancelaron, los americanos dicen que no. Total, Beto. Yo cuando estoy allá le digo, cuando pierdo mi esto, le digo, Beto, mándale una carta al juez. Se la manda a Eddie, Beto pasó. De repente el juez le manda un mail a mi abogado y al procurador, que quiere una llamada con los dos, quería el martes, el lunes a las 9 de la mañana. Y le dicen a Beto, total juez no dejó que entrara Beto, y le dice el juez, dice, una carta que me mandó el hijo de Carlos, que es Beto, me movió mucho. Y le escribió una carta que ahí la tengo, que sí está muy impresionante. Y dice, me movió. Entonces quiero preguntar lo de Carlos. Y el procurador no quería dejarme salir. Decía, no, ya se va a México, que allá pague, que allá... Pues por ahí son puntos. Y decía, mi abuelo, ya déjenlo ir, ya pagó, ya esto, el otro. Se arma un relajo y dice el juez que sí lo quiere dejar ir, pero tampoco quiero que si lo van a deportar, lo vamos a mandar a una cárcel de deportación de 3 meses. Dice, y el procurador decía, ya se va a México en su transfer. Y entonces Beto consigue, no se va, se arma un relajo. Y, antes, si no contestaba el juez, no podía pasar. En eso esto fue algo muy importante. El juez no contesta, 1 semana, 2 semanas. Total, se cancela y no me entregan mi tefila. Cuando yo llego, se me había hecho una hernia por andar, hacía mucho ejercicio, pero cuando estaba entregando la caja de leche más claro. Una hernia. Total, me cambian de abajo, del lower bunk, al de arriba. Todo lo que tenía de buenas cosas en Miami fue al revés en El Paso, Texas. Cuando llego y le escribo una carta a mi abogado, le digo, mira, dile al juez que le acepto que me hayan quitado para mi dolor, mi ibuprofeno 800, me hayan dado Tylenol. Le acepto que me hayan quitado mi cama de abajo por la de arriba. Le acepto que no me hayan esto. Como 10 cosas. Lo que realmente no se me hace justo es que no me hayan entregado mi tefilín, que es con lo único que me han mantenido. Se lo puse así. Yo enojado. Claro. Le digo, ya se canceló la transferencia, tampoco importa, pero que no me hayan entregado mi... Pues algo le llegó al juez que le dice a Beto. Le dice, mira, la carta de Carlos me hizo eso. Y la carta de Beto me hizo reflexionar. Y fue cuando el juez hace la llamada. Al hacer la llamada ya podemos apelar. Se arma un relajo lunes y dice, mañana nos volvemos a hablar. Algo que nunca se ve, que el juez hable y hable. Estaba toda la justicia de Nueva York rara moviéndose y todo. Es que ya había sido mucho. Yo creo que ya dijeron pero ya. Pero no les importa a los americanos. Pero total, el martes dice el juez, mañana no sé qué, decido no sé qué, no se decide con el procurador. Miércoles no hay trabajo porque era el día Presidential Day o algún día de esos que no había trabajo, no sé. Entonces, total, le digo a Nick, ¿qué pasó? Dice, no, ya nada, ya no contestó el juez. Ya no contestó el juez, ya.
Bueno, pues me voy en enero, ¿no? Ya sé, una vez en más, enero, una vez pero... más. Pues sí te hablo porque no se los puedo explicar, pero era una vez tras otra vez. Cada día perdía Ya algo. estabas acostumbrado a perder, como dices. A perder. En todo. Ya había perdido, les quiero decir, ya había perdido mi dinero, todo lo que tenía. Ya había perdido mi banco, que era mi sueño. Perdí mi sueño. Perdí mi tiempo, perdí mi libertad. Perdí mi nombre y mi dignidad al estar en la cárcel. Estaba perdiendo mi familia. Entonces ya había perdido todo, ¿me entiendes? Ahí no podías ver las ganancias. No. Me imagino. Todavía no. Yo veía y veía que cada día luchaba, porque nunca perdí de luchar, pero luchaba y perdía. Y volvía a luchar y volvía a perder. No, y es que por más de que al final del día viera como estos actos de repente de humildad de la demás gente, el que estaba ocupado, como que estas cosas positivas que de repente venía algo negativo, pum, ¿no? Aplastar. Claro. Por eso en ese momento no podía ver todo esto que realmente él se iba transformando, que iba ganando el encuentro con sus hijos, esta parte espiritual, pero pues hay cosas que no puedes... No, sabes que él sí lo tenía dividido, sí te quiero decir, por un lado veía cómo iba perdiendo todos los días, pero sí me había visto, porque un día hablé con él y mi hijo, le dije, mi rey, has sido mi compañero, contigo tengo una conexión, fue mi apoyo, con Beto era, vamos a sacar esto adelante, y fue el que me sacó. Él el que le echaba para adelante. El que me sacaba, y papá y todo eso, y de repente cuando me veía caído me echaba discursos y luchó mucho por mí, algo que nunca puedo olvidar ni olvidar. Y Eddie fue mi compañero que ahí estaba cuando necesitaba algo, ¿me entiendes? Entonces... Tus hijos se hicieron hombres. Se hicieron muy hombres. Les fue muy bien. Que fue lo que yo... Hoy, cuando los veo, es un orgullo. Cuando acabes, yo ya estoy desesperada, yo imagino tú. Exacto. Definitivo. Y no acababa, era día tras... Bueno, ese era uno de los problemas de Olga, que me decía, bueno, ya voy, y era ya, y se atrasaba, y dijeron que otro mes, y no había para cuándo en nada. Total, interminable, ¿no? Y el miércoles, pues día festivo. El jueves, ya no contesté el jueves, viernes no contesté el jueves. Total, viene sábado, viene el domingo de fútbol americano, me siento a ver los partidos. Y lo que nunca me había pasado, de 11 partidos que aposté, gané los 11. Dice, bueno, estoy de suerte, ¿no? Mínimo. Estoy de suerte. Pues sí estaba de suerte, se los quiero decir que está de suerte, porque el lunes hablo con Beto, mi hijo. Hola, mi rey. Llamada de diario, no tenía yo ni muchas ganas. ¿Cómo estás, mi rey? Bien, ¿y tú? Pues yo así hasta desanimado, ¿no? Claro. Y dice Beto, oye, papá, ¿te pusiste el tefilín? Le digo, Beto, pues si no tengo tefilín, ya no te burles, ¿no? Y me dice, pero prométeme una cosa, ¿te vas a poner el tefilín todos los días? Le digo, Beto, sí, pero ¿por qué? Prométeme que te vas a poner el tefilín todos los días. Pues te lo prometo, pues ya, digo, ya. Sí, ya. Y aparte sí me lo quería poner, claro. pero pues ni tenía, entonces, me dice, pues te quiero decir una cosa, papá. Así, el juez te acaba de perdonar. Le digo, ¿qué? Te acaba de perdonar porque no te entregaron tu tefilín. Le digo, Beto, ¿de qué estás hablando? ¿Qué pendejada me estás diciendo? No, eso no sé. Me dice, papá, el juez te acaba de perdonar. Yo no lo entendía. Yo seguía volando, que si la transferencia, que si la autorización. Papá, te acaba de perdonar. Le digo, entonces, ¿qué hago en la cárcel? Porque cuando yo vi gente que lo perdonaba y te dicen immediate release, y vienen por ti y te llevan. Te enteras primero cuando vienen por ti y después, porque el juez cuando te liberan mandan una orden y te sacan de la cárcel. Le digo, entonces, ¿qué hago aquí en la cárcel? Me dice, mira, no entendí bien, pero le estoy hablando a Nick, que en estos días, le digo, eso no existe, Beto. Total, me dice, papá, total, cuelgo y yo estoy feliz, pero no sabiendo, porque aparte estoy acostumbrado a perder. Por supuesto. Entonces digo, es otra cosa que no me voy a ir porque ya me hubieran sacado. Seguro mañana me dicen cualquier cosa, me inventan, sí. Total, llega, y de repente llega un guardia, me dice, oye, a ver, firme aquí, que no sé qué, me dice, Yemal, what is tefilín? No tenía ni idea, me dice, I never saw that in my life. Dice, ¿qué es un tefilín? Pero dice, me lo están exigiendo que se lo dé, ¿cómo lo busco? No, porque no me lo dieron, Sí. mandaron de regreso y me dice, yo nunca he visto que por no entregarle algo a alguien, lo saquen de la cárcel. Me dice, what is tefilín? Le digo, ¿de veras de qué está? Y llega y me dice, firma.
Le digo, ¿qué pasa? Me dice, te liberaron. Le digo, ¿y por qué sigo aquí? Me dice, es que, mira, te voy a ser sincero. El juez que lo hizo el domingo, ese domingo que gané los 11, parece que después le dije al negro que le gané, al Buki, le dije, me dice, puta, la tiene exacto. Le digo, sí, es que Dios se sentó conmigo. Y sí, de veras, el domingo estaba Dios conmigo, que fue el día que el juez redactó mi libertad. Pero algo hizo, sin querer, que no pasa nada, no importa, que puso que tenía hasta el lunes, era el 16 de diciembre, que hasta el lunes 23 tenían para liberarme, antes de las 9 de la mañana. Entonces no se entendía muy bien y la cárcel no quiso meterse en problemas. Dice, bueno, te libero el día 23 a las 8:30. Entonces de ahí fueron y empecé a leer. Me dice, oye, pues también ya te quitaron la probation, ya te quitaron la multa, y me iban quitando todo lo que me habían puesto, que la multa que yo me había robado, me quitaron la multa, como que ya no me robé nada, y luego probation me limpiaron de todo, y me dice, te vas el lunes 20, ya era como marzo, me dice, te vas el próximo lunes a las 9 de la mañana. Pues organicé una fiesta de burritos con todos los mexicanos, comimos, y fue una semana. Ya no necesitabas el champán, ni el vino. No, y cómo te saca también esta parte espiritual, ¿no? El tefilim, eso símbolo de esa conexión espiritual, que es la que te saca, no el dinero. Oye, eso, justo es la pregunta, ¿qué simboliza para ti o qué significa para ti el que al final del día el tefilim fue lo que te saca? Mira, no te lo puedo, no lo sé traducir, porque el tefilim fue mi compañero, pero no nada más fue mi compañero, fue al que de veras le platiqué todo, con el que me arrepentí las cosas que ni me acordaba y que me tuve que arrepentir, las oyó el tefilim. Fue con el que viví las buenas, las malas, con el que lloré y con el que me reí, con el que le prometí. Entonces él fue todo para mí. Y entonces cuando me dicen era una parte de ti, era una conexión espiritual, pero tuya también. Cuando me dicen que el tefilim fue el que me sacó, no entendía cómo manejar esa parte, porque digo, fue demasiado, ¿no? Claro. Total, pues también ahí viene otra parte que les quiero platicar, porque todo es alegría, pero una semana. Porque, total, el único que sabía que regresaba era Beto. Entonces llego, tomo un avión, me dejan ahí en el puente, me llevan los de ICE, pasan por mí, me dejan en el puente, llego a México, pues vamos ahí en la mitad del puente. Bajo, me compro ropa, porque me dieron una ropa horrible. Oye, no ves hasta el piso mexicano, ya yo hubiera... Llega y me dice, el que pasó por mí, los americanos malos, llega uno firme, y me dicen los de ICE, y dice, ustedes tienen mucha suerte, nosotros llevamos unos campos ahí, los tratan a los pobres mexicanos muy mal, como animales, son gente mala, saben castigar al americano mucho, son soberbios y prepotentes, pero bueno. Llega el mexicano por mí, el de inmigración, mi señor Carlos, sí, pase por acá, me dice, bienvenido a México, esta es su patria. Wow. Puta, le dije, cabrón, es lo más bonito que he oído en 4 años. Wow. Cuando te dice, bienvenido a México, esta México es su lindo patria. y querido. No, ay, lo abrazo, yo lo he abrazado. ¿Sabes qué? Le digo, no lo puedo creer, le digo, gracias, de verdad. Me dice, ¿qué tal estas películas? Son gente mala, me dice, son muy malas, si usted supiera. De veras sí no hay, pero esas palabras me llegaron. Corrí, tomé un taxi, me fui a comprar ropa, tomé el avión, llegué a mi casa, que ahí empieza otra historia, también igual de fuerte, aunque no lo crean, que la misma cárcel. Llego y me presento a mi casa de sorpresa. Entonces Beto organiza una comida para más la familia, que porque iba a venir un invitado, no sé qué, y yo me meto por abajo y salgo en traje, mi esposa ya menos se desmaya de verme ahí, mis hijos, bueno, fue súper alegre, todo, tomamos una foto que luego se hizo viral, pero al otro día me levanto, libre. Me dice, Beto, ¿qué vas a hacer, papá? Le digo, nada. Yo los primeros digo, Beto, me quiero quedar una semana en la casa tranquilo. Después me di cuenta que cuando salí de la cárcel, me quedé una semana en la casa, no a descansar, no tenía ganas de salir. Tenía como miedo de salir. A reconfigurarse. Sí, no. Yo les quiero decir una cosa. Hoy les puedo decir, cuando me pregunta la gente que si fue difícil sobrevivir a la cárcel, yo les digo que fue mucho más difícil sobrevivir después de la cárcel. Y ahí me viene una nueva parte que fue realmente
todo lo que luché en la cárcel, todo lo que luché para salir adelante, todo lo que luché con abogados para mi libertad, y al final todo lo que gané, todo lo que aprendí, les quiero decir que la verdadera reconstrucción, no la verdadera, pero la segunda parte de mi reconstrucción como persona fue saliendo de la cárcel. Porque ya estás en México y ahora te toca, pues ahora sí, tomar el camino que tú quieres. Oye, Bueno, y sí. perdón, y me imagino esta parte de que, bueno, tú estás en la cárcel y tienes para qué salir, ¿no? Tienes tu esposa, tus hijos, Sí, que fue tu todo. México, todo, como un poco como la foto que dejaste antes, ¿no? Sí. De que empezara esta travesía. Entonces sales y, no sé, me imagino que uno espera la misma fotografía, ¿no? Totalmente. Y de repente, Claro. pues, ¿qué pasa? No existe. El mundo siguió sin 4 años cuatro después años no se quedó des- suspendido nos- el mundo. No, no, el mundo avanzó y te voy a decir, tú toda la vida has tenido una rutina, lenta, fuerte, lo que tú quieras, pero vas creciendo y vas moviéndote. Yo llego sin rutina. Tú te levantas en la mañana y ya no eres dueño de ningún banco. Ya no hay quien te pele. Tú siempre Oye, te ni levantas. eres el líder en la cárcel, ¿no? Tampoco. Es que ese es otro problema que la gente no me lo entiende. Llegó un momento en que yo en la cárcel, porque cuando llegas nuevo eres así, pero te vas creciendo y al final eres el líder en la cárcel. Pues llegué al final, suena ridículo, pero llegué a ser de los 10 reos más importantes sin ser tan importante. Oye, el que es líder donde sea, ¿no? Pues sí, pero te quiero decir sí, porque... Pero al final el punto es que eras líder y de repente te levantas de tu cama y ¿quién es Charlie ahora? Porque te acostumbras tanto a la cárcel que ya tienes tu liderazgo, ya tienes todo, entonces ya estás muy bien. Cuando sales de la cárcel llegas a una casa donde ya no eres líder ni en tu casa. Tu esposa ya no tiene por qué hacerte caso, ya no eres el señor de la casa, acabas de llegar, cabrón. Entonces te tienes que volver a ganar a tu esposa, a tus hijos, a todo lo que quieras. Y es tienes como que volver a readaptarte de nuevo. readaptarte. Es una readaptación dificilísima. Y Porque preguntarte, tu como mayor dices tú. enemigo para la rebelión es tú. Porque no estás preparado. No estás preparado. Me acuerdo un gran amigo, Manuel Sáenz, fue el primero que me habló. Charlie, te quiero invitar a comer. Le digo, sí, pero en mi casa. Le digo, vente, yo te invito. Y comimos en mi casa, porque yo no quería ir a un restaurante. Entonces, poco a poco, todos mis amigos me fueron invitando a comer, pero los tenía espaciados, no fui luego. Yo tomaba mucho vino, en la cárcel no tomé, me dediqué a estar bien física. Entonces, cuando llegué ya no me gustaba el vino, ya no me gustaba el alcohol, ya no me gustaba, me gustaba hacer ejercicio. ¿Te sentías como con un estigma marcado? Mira, no con estigma, pero no el estigma de que salí, pero me pasó al revés que un estigma. Me ponía a platicar con alguien y yo tenía la necesidad de sacar eso. Entonces, a lo mejor no te conocía y me ponía a platicar y le digo, no, fíjate que acabo de salir de la cárcel. Okay. Era una necesidad de sacar eso. Y te voy a decir, a veces me pongo a pensar por qué. Me preguntan algo y yo les contaba, ¿por qué? Porque aprendes con todo tu proceso. A lo mejor no, pero a mí me pasó, aprendes a ser muy honesto. Entonces, la primera honestidad que yo decía, tengo que decir de dónde vengo, ¿me entiendes? Entonces, yo me sentaba a hablar con alguien y le platicaba mi problema. Era una necesidad de sacarlo, pero la segunda era una necesidad de honestidad de decirle, fíjate que pues fui arquero, pero también fui criminal, ¿no? Y vengo de una cárcel y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, tenía una necesidad de sacarlo. Y de afirmarte, ¿no? Y de aceptación también, y de presentarle a las personas quién eres tú ahora. Pues Yo creo nuevo que cuando Charlie. tú lo narras y cuando tú lo cuentas y cuando tú te expones también, empiezas tú mismo a reconfigurar quién eres hoy y te empiezas a afirmar nuevamente, ¿no? Sí. Y después, para hacerlo rápido, les quiero platicar. Ahí vino mi tercera soledad, que fue una soledad acompañada. Con mi esposa, que tampoco le echó la culpa, las cosas cambiaron y ella tenía una vida con sus amigas y su padre y todo. Y yo, después de lo que yo había vivido, pues mi mejor amante era el banco, ¿me entiendes? Yo quería comprar Banamex, yo quería entonces era mi adrenalina, era mi cariño, era mi amor, el banco y todo eso. Y cuando me pasa lo que me pasa, mis prioridades cambian. Ya hoy no es un banco, sino ser feliz. Como me lo dijo la Voice, después de lo que te pasa vas a ver cómo vas a aprender a ser feliz. Y es verdad. Como te platicaba, antes que tomaba mucho vino,
tenía una cava de vinos muy, muy, muy importante y era muy importante el vino que me tomaba en una comida. Hoy es más importante con quién me lo tomo, que eso te cambia radicalmente. Entonces, entra en el que yo busco otras cosas. Sí, necesito reinventarme. Sí, necesito volver a trabajar porque económicamente perdí todo prácticamente. Entonces, tengo que volver a trabajar a mis 60 años. Tengo que volverme a reinventar a los 60. Pero lo primero es que quiero ser feliz a los 60, ¿me entiendes? Y a veces te das cuenta que la felicidad que yo buscaba con un banco, con dinero, con mis viajes a San Barto, aviones privados, o yates, o helicópteros, pues era un tipo de felicidad, pero hoy no era la felicidad que quiero. Hoy la felicidad que quiero era otra, ¿me entiendes? Era ser feliz, disfrutar las cosas, tener una pareja, viajar, vivir, todo eso. Y desgraciadamente mi esposa no es que estaba mal, pero ella ya tenía su vida y como que yo quería volver a ser novio o algo y ella pues ya no empezamos, se separaron nos los rumbos, separamos sí. Y que no pasa nada, Claro. ¿me entiendes? Pero ¿qué me pasó? Que volví a vivir 2 años en una soledad acompañada, que es la más difícil, les quiero decir. Entonces, vivir solo acompañado, reestructurarte al mismo tiempo, volver a hacer dinero, volver a recuperarte, cuesta mucho trabajo, sobre todo por la edad. Oye, pero en esta nueva soledad, a ver, al final Sí. ya venías de 2 soledades malas, Sí. que pues ya medio te hacen experto en la Sí, soledad, sí, ¿no? te hacen experto. Y aparte, aprendiste de esas otras soledades. Sí. Y me imagino que en esta aprendes, ¿no? Que te quiero decir una cosa, de las 3 la más dura es la última, la soledad acompañada, porque en las otras 2 siempre tienes una La esperanza para Claro. hacer. Y la justificación Sí. de que te sientes así porque estás En la Y- cárcel, y- claro. y en la tercera ya no tienes esperanza, la esperanza está ahí y no te voltea a ver. Entonces ya me entendiste. Sí. Ahora, también la soledad te hace ser más inteligente. Es una necesidad que tienes de buscar cosas. Como siempre le digo yo a los jóvenes, la necesidad es la mejor gasolina. La soledad es una parte de necesidad que tienes del mundo. Entonces te vuelves más inteligente, te vuelves más audaz, lees más, necesitas prepararte más porque estás solo, porque no pierdes el tiempo. ¿Entiendes? Cuando estás solo, lo único que aprendes es a no perder tiempo. Minuto que quieres aprovechar en algo. ¿Cómo te reinventas entonces a los 60 años? A los 60 años. Digo, ¿a cuántas personas de verdad que la vida no te pone en situaciones en las Sí. que hay esta necesidad de reinventarse? Total. Mira, el ejercicio me ayudó mucho. Porque aunque no haces todo el día ejercicio, pero esa hora de ejercicio y meterle ejercicio como nunca lo había hecho de fuerte, me ayudó mentalmente. Me ayudó en 2 cosas. Estar bien físicamente, que te ayuda y te hace sentir mejor, pero te ayuda a volver a pelear. Porque me metí a unos gimnasios muy difíciles, alcohol, todo eso, que son de mucha mente, de mucha guerra. Entonces, lograr eso es volver a aprender a luchar, ¿me entiendes? Entonces, me ayudó para volver a empezar a luchar. Entonces, realmente hoy estoy de veras muy orgulloso de mis hijos, de sus socios, del equipo que han hecho, porque aunque ellos lo lograron a los 30 y yo lo logré a los 50, y yo logré un banco, y yo fui el único mexicano que ha comprado un banco central, creo que en muchísimas cosas, ellos desde los 30 lo están haciendo mejor que yo lo hice a los 50. Wow. Entonces, con lo que han Tuvieron hecho, buen maestro. pues no sé, la necesidad, porque ellos también, acuérdate, ¿te acuerdas de la película Nosotros los Nobles? A nosotros nos pasó, Sí. pero de veras. Claro. Un día éramos banqueros y al otro día criminales. Sí. Un día teníamos dinero y al otro día no teníamos nada. Entonces la necesidad los hizo volverse trabajadores. Beto, mi hijo, que iba para Junior, hoy lo ves y trabaja como loco. Eddie, que él era más tranquilo, lo ves, hoy cuidan el dinero, hoy los ves trabajando, y con los que yo les he podido aportar, han dado un crecimiento a la empresa y han crecido como personas. Hoy puedo hablarlos, regañarlos ya no, pero sí puedo hablar y aconsejarlos con mucho más inteligencia de lo que podía. Antes lo hacía porque los quería mucho, pero hoy creo que tengo mucha capacidad para poderlos ayudar. Otra cosa que me ha pasado es que siempre me gustó mucho ayudar a la gente. Hoy ayudo muchísimo, sobre todo gente que
pues, que ha tenido problemas legales. Como les digo, de broma me volví experto en cárceles y en divorcios. Entonces, todo el que tiene problemas legales lo ayudo, todo el que tiene problemas personales lo ayudo. Me dedico parte de mi tiempo a ayudar. Y dices, ¿qué no trabajas? No, trabajo más que antes. Lo que pasa es que hoy aprendí a no perder el tiempo. Hoy voy directo, aprendí a decir no a los clientes, aprendí a no perder el tiempo, aprendí a hacer las cosas. No tengo comidas de negocios. No son comidas que empiezan a las 2 y terminan a las 11 de la noche como las tenía antes. Entonces aprendí a no perder el tiempo. Hoy trabajo a las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde y genero y aprovecho más mi día que antes que lo aprovechaba, increíblemente. Estoy trabajando más, me estoy reconstruyendo, me siento una persona con una sabiduría más grande por la experiencia que viví. Claro. Como le dije, me encuentro un ex socio, esto es algo muy importante, me encuentro un ex socio que tenía un negocio conmigo y le iba muy bien conmigo. Cuando me pasa mi problema, pues se le fue esto y tiene problemas, no supo cómo manejarlo y pierde todo su dinero. En un principio él me echaba la culpa a mí. Y entonces yo agarré y me lo encuentro 2 años después. Me dice, no, tenemos que hablar y por lo que te pasó yo perdí esto. Y le dije, bueno, a mí me pasó, yo perdí más. Y sí, lo entiendo, pero yo perdí. Le dije, a ver, ¿por qué perdí? Le dije, mira, te quiero decir una cosa. Le digo, piensa bien esto. ¿Alguna vez has pensado, y quién no lo ha pensado, que con lo que sabes hoy, si el mundo regresara 15 años, con lo que sabes hoy, ¿qué harías? Me dice, pues sería millonario. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque ya no cometería los mismos errores, ya algunas cosas las haría mejor y otras cosas ya no las haría. Le digo, sí, ¿verdad? Me dice, ¿por qué no empezamos otra vez? Le digo, el mundo nos está regresando 10 años. ¿Dónde quieres poner la oficina? ¿Dónde la teníamos? Y vamos a hacer lo mismo. ¿Qué harías? Pues esto. ¿Qué no harías? Pues esto ya no lo harías. ¿Qué mejoraría? Le digo, güey, el Dios y la vida nos dio esa oportunidad que todo mundo ha querido toda su vida, de regresarse con su experiencia 10 o 15 años y volverlo a hacer. Cuando se lo dijo, me dice, tienes toda la razón. Y es cuando empezamos, y es cuando nos está yendo bien, porque dijimos, a ver, no voy a trabajar a mis 60 compitiendo contra los chavos de 30, no, voy a hacer lo que sabía hacer ahorita pensando, esto no lo vuelvo a hacer, esto lo voy a mejorar, esto no me voy a equivocar. Y entonces volvimos a hacer lo mismo y lo estamos haciendo sin esos errores. Todo lo estamos haciendo mucho mejor porque ya pagamos la lección, nada más teniendo la humildad de reconocer los errores que tuvimos antes. Entonces, creo que de todo se puede aprender. Entonces, hoy te has recuperado a ti. Muchísimo. Les quiero decir 2 cosas muy importantes. Creo que hoy, y no, incluyendo la cárcel, es la primera vez que me siento libre. Es la primera vez que me siento libre totalmente de todo. Hoy me doy cuenta que nunca había sido libre. Si por X o por Y, o por el trabajo, o por el banco, por la compra, o por la familia, por lo que sea, nunca había. Hoy es la única vez en la vida que me siento libre. Y que me siento que tengo todo para ser feliz y lo tengo aquí enfrente de la felicidad. Nada más necesito seguirla agarrando, ser inteligente, entender lo que quiero, porque muchas veces la gente no es feliz con lo que tiene y es infeliz con lo que no tiene. Yo ya sé lo que tengo y lo que quiero, y de veras soy muy feliz y hoy me siento libre, hoy tengo todo, estoy trabajando, me siento bien físicamente, de todo, estoy como nunca. Y yo lo que le quiero decir mucho a veces a la gente es que todo tiene un principio y un final. Nosotros realmente creemos que no hay finales. Cuando todos sabemos que nos vamos a morir, pero no lo creemos. Todos sabemos que nos vamos a cambiar de casa, pero no lo creemos. Todos sabemos que nos vamos a divorciar, pero no lo creemos. Y así en todas las cosas. Hoy les quiero decir que todo tiene un principio y un final. Y ese proceso, si uno tiene los pies en la tierra y sobre todo la mente, la cabeza arriba de los hombros, y te dedicas a pensar más de 5 minutos al día, creo que luchando y teniendo una motivación, y las motivaciones se encuentran muy fácil. De veras, las motivaciones las tenemos acá, que pueden ser nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra vida, nosotros mismos, y es como puedes salir adelante. Yo estuve en la cárcel y no me duele haber estado en la cárcel, lo veo como un aprendizaje. Lo que perdí, ya lo perdí. Claro. Pero al revés, lo que gané
estoy sacando todos los días lo que aprendí, lo que gané, que es lo que me hace subir. A lo mejor fue menos que el otro, pero el otro ya se acabó. Hoy tengo que ver lo que sí tengo. Y les digo, hoy yo les quiero decir que me siento pleno, que si doy esta plática para ustedes es para tratar de enseñarle a los jóvenes o a los adultos que tienen problemas, porque todos tenemos problemas, todos nos caemos alguna vez, la diferencia es cómo nos levantamos, y que no pasa nada, todo está entre nosotros, todo está a salir adelante. Lo único que realmente importa es la salud, ni el dinero, nada, todo tiene un principio y todo tiene un final. Al final todo es pasajero, Todo, ¿no? ya pasó, ya tiene 3 años que salí de la cárcel. Claro. Hoy, al revés, el que me ve, pues no puede creer que salí de la cárcel. Hoy me ve la gente y me dice, te ves más joven, te ves más flaco, te ves más todo que hace 10 años que estaba panzoncito de mi vino y todo eso. Hoy me veo mejor, me siento mejor. Hoy estoy en una posición envidiable. Estoy en un banco sin tener que manejarlo porque lo manejan otros, pero asesorando, enseñando lo que sé, colaborando. Estoy feliz de la vida. La vida te devolvió mucho. Me devolvió más de lo que me merecía, a lo mejor. No, de verdad, agradecemos de verdad, Charlie, el que hayas venido a platicar tu historia. De verdad, cuando nos reunimos antes y hoy, es una historia inspiradora que la verdad se te ven las ganas de verdad de ayudar a los demás, de contar tu historia, de poner esta parte tuya al servicio de los demás, ¿no? ¿Y qué descubres? ¿Cómo te sentiste al compartirlo con nosotros y al compartirnos con nuestro público? Miren, yo primero les quiero dar las gracias porque me gusta mucho ayudar. A lo mejor conté más mi historia personal que el tratar de transmitir que todos salimos adelante. Por más abajo, yo de donde me caí ahorita, les quiero decir que salí adelante y todos tenemos la capacidad de salir. A lo mejor no pude transmitir como hubiera querido, porque me emocioné en irles platicando de principio a fin mi historia. Pero sí les quiero decir que todos tenemos esa capacidad, ¿me entiendes? Nada más es tener las ganas. Que me hayan dado la oportunidad de platicárselo y que con que una persona se anime, creo que hicimos esto. Lo que me llena mucho es ayudar a la gente. Hoy hay mucha gente que se me acerca que tiene muchos problemas. Y hoy soy sin ser psicólogo, soy el psicólogo, el terapeuta de muchísima gente, ¿me entiendes? Porque me ven como que si yo pude salir, todos pueden salir. Entonces yo les agradezco a ustedes muchísimo por darme la oportunidad y de exponer, que me ayuda mucho como persona, que me hace sacar y que me hace darme cuenta de muchas cosas que logré. Y otro, que si puedo transmitirle a la gente que todos tenemos la capacidad para salir adelante, por más difícil que sea el problema. Entonces, yo de repente, ustedes llegaron yo cuando era banquero, nadie piensa que ir a la cárcel, pero una cárcel federal en Estados Unidos era como que era impensable cuando yo... jamás te lo hubieras imaginado. Y donde no puedes hacer nada. Entonces les quiero decir que todo se arregla. Es ir paso a paso, con una motivación, con un carácter, con todo, que todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Pues muchísimas gracias, Charlie, por estar hoy con nosotros, por compartir en este espacio Descubriéndonos y por compartir con toda nuestra gente, porque seguramente, pues claro que nosotros descubrimos esa energía que todavía y la sentimos, ¿verdad? Sí. Pues esa energía que tienes y esa capacidad de conexión que te dio con la vida el tefilí, que literalmente yo creo... Es algo increíble. Exactamente. Sí, yo quiero conocer ese tefilí. Quiero verlo con mis ojos. Tengo dos. ¿Saben por qué? Porque uno no lo saco de mi casa. No quiero que se me pierda. Y sí tengo que decirle, mi hijo Beto, que me ayudó tanto, el tefilín te lo empieza a poner a los 13 años, pues, como una primera comunión. Yo le prometí que el día que tenga un hijo y tenga 13 años, le voy a regalar ese tefilín a su hijo. No, igual. Entonces, sí me ayudó mucho. ¿Qué descubres, Boggy? No, pues descubro eso, esa capacidad de siempre estar buscando el sentido de vida en todo. Pues te agradezco, Boggy, gracias por darme la oportunidad, gracias, Moni, de veras, más de lo que se imaginan, les agradezco darme la oportunidad de poder exponer. No, hombre, gracias a ti, de verdad, y no me quiero ir sin decir que descubro esto
que dices, ¿no? Que siempre hay que recordar que tenemos las herramientas para salir de cualquier situación. A veces, estando en ese momento, en ese hoyo, de verdad que es impensable que vamos a salir, pero ahí está. Entonces... Sí. Y no dejarle a la gente, ni a la suerte, ni nada, que ellos trabajen por usted. Uno es el que tiene que salir. A uno le toca, por supuesto. No es el abogado, no, es uno el que tiene que salir adelante. Pues muchas gracias a todos. Recuerden ver este episodio, suscribirse en el canal, seguirnos en Instagram y pues agradecerles habernos escuchado una vez más. Nos vemos pronto. Gracias. Bye. Hasta la próxima.